Bueno, ahora sí, 11 de la mañana en punto. Aquí estamos en otra edición más, en otro programa más de historias que contar. Ya estamos casi el 110, 111, por ahí vamos. Así que bueno, quién sabe, llegaremos a las 200 historias o más. Muchas historias que contar de una querida comunidad, nuestra querida comunidad judía en Venezuela, pues obviamente recordando siempre y honrando a nuestros antepasados. Muy importante conocer nuestra historia y saber de dónde venimos. Hoy tengo un invitado muy especial porque es muy querido por muchos. Alberto, pues Alberto Moryosef ha sido eh, gran aportador a nuestra querida comunidad, sobre todo pues la parte sefaradí, a quien honra le hace. Y bueno, claro que le tengo que agradecer aquí a nuestra querida Yolanda, que insistió y me dio su número y me dijo, llama a Alberto. Y pues hoy se hizo realidad. Ya tenemos a Alberto con nosotros. Lo único que tiene que hacer es voltear la cámara para ver su cara. Ahí estamos. Hola, Valió la pena el esfuerzo previo. sí, toda la adecuación tecnológica. Aquí estamos, maravilloso. Pues siempre digo Instagram y sus cosas, con sus actualizaciones, siempre hay que estar Claro que vanguardista, sí. haciendo Ya pues, te veo a ti muy a la vanguardia. así es, así es. Hablando de vanguardia, tu querida madre, a quien con muchos años, larga vida, la tienes contigo. Y pues hablábamos de ella porque dije que me parece pues toda una vida para hacer hasta una película de su historia. Sí, Tú eres Alberto Moryosef Fereres. ajá, por mi mamá. Ujú. Sí. Alberto, toda tuya la cámara para comenzar con tu historia. Puedes pues obviamente saludar y comenzar entonces por los Fereres. Ah, bueno, perfecto. Bueno, en principio agradecerte la invitación. Me imagino que como muchos de tus entrevistados, a veces uno se pone un poquito en duda, ¿no? Yo no es que tenga miedo escénico, suelo dar charlas, conferencias, me gusta mucho la educación en general. Pero sí me parece importante, te lo comenté en privado un par de veces ya, creo que haces un trabajo muy bueno recogiendo testimonios. Quizás en nuestra generación no sabemos la trascendencia que puede tener lo que nosotros estamos haciendo, pero sí creo que la generación de nuestros padres, eso incluye a tus padres y a muchas personas que gracias a Dios están viéndonos o están hoy en día todavía vivos y activos, vivieron una época extraordinaria, sobre todo como judíos, ¿no? O sea, un tema de eventos sin igual, sobre todo la creación del Estado de Israel, el holocausto que afectó a todos de alguna u otra manera y en sus respectivos países historias muy particulares. Y dejaron atrás mundos extintos, ¿no? Las sociedades que vivieron tus padres, mis padres, muchos de los que están aquí viendo, ya no existen. Entonces es importantísimo el tema del testimonio, es algo que yo siempre hablo, recoger testimonios. Cuando alguien me echa un cuento interesante sobre sus padres o sobre lo que vivió en el pasado, le digo, bueno, lo escribió, lo grabó, está registrado. Y cuando descubro lo que tú vienes haciendo hace tiempo, de verdad que me parece de mucho valor, ¿no? Algún día esto va a haber que darle un enfoque de recogerlo en algún tipo de libro o de un video general con los momentos más importantes en las cosas que se han narrado. Entonces, bueno, una cosa que me estimuló a conversar en público de mi vida es sobre todo de dejar más testimonio de la vida de mis padres particularmente, ¿no? Un reconocimiento a ellos por lo que nos han aportado a mí y a mis hermanas como familia y como nuestra incorporación a la sociedad. Y también testimonio de lo que se dejó atrás, ¿no? De lo que ya no existe. Entonces, bueno, entrando ya directamente en ellos, sí, bueno, por mi lado, mi papá, Saadia Mor Youssef, Zichrono Libraja, falleció hace ya 26 años. Y mi mamá, gracias a Dios, viva, bien, sana, contenta, disfrutando la vejez, ya viviendo en mi apartamento conmigo. Ella, Sara Pérez, un apellido muy poco conocido. Realmente en Venezuela no vemos más Fereres, ni tampoco más Mor Youssef que nosotros. Otras ramas de estos apellidos nunca llegaron aquí. Y eso El apellido eso que te había comentado, que me suena a portugués.
Sí, suena muy a portugués y me lo han preguntado. El origen es, según lo que indican los genealogistas y lo que está registrado en varios libros, es en la península ibérica, en España. Ferrer viene de herrero, herrero en el español antiguo. Quizás soy primo lejano, lejano, lejano de Lupita Ferrer, para quienes saben de ella. Buenos Pero genes. Pero bueno, es una rama similar, ¿no? Se asume que viene el Ferrer de un apellido de origen judío. Muchos apellidos judíos están asociados a profesiones y herrero era una profesión que ejercieron los judíos en la España medieval, ¿no? Antes de la expulsión. Pasó por Portugal el apellido, ahí quizás ya evolucionó a esta pronunciación, Ferares, Fereres. También hay la versión Ferares en personajes, digamos, más anteriores. Y realmente la rama de mi mamá pasa por Gibraltar en el siglo XVIII, sobre el 1700, uno de los antepasados, viene a ser creo que el tatarabuelo de mi mamá, se asienta en Gibraltar y adquieren la nacionalidad. Incluso ese fue el siglo en que Gibraltar pasó a manos del Reino Unido, de Inglaterra, en aquel momento. Y adquieren la nacionalidad británica. Y bueno, a finales del siglo XIX, Marruecos fue un centro de comercio muy importante, sobre todo la costa norte, ¿no? O la costa en sí. A nivel de la historia del Mediterráneo se sabe, comerciantes judíos muy involucrados en lo que sucedía en Marruecos, y Europa le puso mucho el ojo a Marruecos. Ahí la famosa conferencia de Algeciras de 1895, en que las potencias europeas trataron de repartirse Marruecos, y se asume que por esa atracción económica los fereres emigran específicamente a Larache, que es un pueblo pesquero y a la vez pequeño puerto, nunca llegó a ser un puerto muy importante, en la costa atlántica de Marruecos. Los fereres se sientan ahí, adquieren tierras y se dedican al comercio lanar. Ya mi bisabuelo, el abuelo de mi mamá, era muy rico en tierras, tenían tierras en los alrededores de Larache, criaba ovejas y carneros y comerciaban con la lana. Se dice incluso que le vendían las lanas a la Casa Real marroquí. Y bueno, tienen un avance económico bastante importante, ¿no? Estamos hablando de eso, finales siglo XIX, principios siglo XX. Y pues, en Venezuela en general hay mucha inmigración marroquí, pero conocemos básicamente la inmigración de Tetuán, un poquito más la de Tánger, pero no conocemos mucho el Arache porque fueron pocos los que vinieron. Mis padres, ya contaré en qué circunstancias llegaron. Pero bueno, quiero decir con eso que el Arache tuvo un desarrollo un poco distinto a la idea que nos da la inmigración tradicional de Marruecos, sobre todo la de Tetuán, ¿no? Siempre tenemos idea de que los judíos vivían alrededor de la sinagoga, muy apegados a las costumbres, las mujeres muy conservadoras, muy tradicionalistas. Todo eso lo había en Larache, era un pueblo típico, y los pocos judíos de Larache, creo que nunca llegaron a ser más de 2000 judíos en Larache, también conservaban las tradiciones. Todas las casas cumplían el Shabbat y cumplían con su kasher, pero eran un poco más abiertos de la idea que podemos tener. Entonces, bueno, se dieron circunstancias interesantes. Por ejemplo, siendo también ingleses, mi abuelo, ya estamos hablando ya de mi abuelo, Jacob Ferreres, que nació en 1901, tenía muy buenas relaciones con el cónsul honorario de Inglaterra en Larache. Dicen que tenía muy buenas relaciones con el patronato militar. De hecho, bueno, no comenté, pero muchos lo saben, justamente en esa época, a principios del siglo XX, Marruecos es dividido en la forma de protectorados entre España y Francia. España se queda con el norte, donde habían tenido mucha influencia los españoles, siempre buscando de alguna manera dominar la región, y donde también habían huido una gran parte, decenas de miles, de los judíos que salieron expulsados de España en 1492. De hecho, ya comenté, la vía de los fereres fue por esa vía. Salieron de España, Portugal, Gibraltar, Larache. Otros muchos cientos, miles de judíos fueron directamente de la península ibérica en 1492 a Marruecos. Entonces habían importantes comunidades judías en todo el norte de Marruecos. Pero bueno, Larache con esa particularidad hizo que la vida de mi mamá, de mis padres en general, fuera un poquito distinta a la tradicional de que conocemos de Tetuán. Entonces estas relaciones de mi abuelo, por ejemplo, con el patronato militar español, permitió que el club español se abriera a esta única familia judía, que eran los fereres. Había muchas familias judías, pero solo a los fereres, que eran vistos algo así como la aristocracia de ese pequeño pueblo, en esa reducida sociedad. Hablas a veces
descendientes de Larache y dicen, ah, sí, los Ferreres, la familia más importante de Larache, ¿no? Lo he escuchado más de una vez, ¿no? Wow. Bueno, sobre todo por el tema económico, ¿no? El hecho de que mis abuelos tenían una buena situación. Y mi mamá, por ejemplo, ya a los 20 años de edad practicaba equitación a la Academia Militar de los españoles en Marruecos y hacía salto ecuestre. ¿Cuántas judías de Marruecos llegaron a practicar eso? Mi mamá salió, por ejemplo, de Marruecos a los 20 años hablando inglés. No, los judíos de Marruecos por lo general no se interesaban en el inglés, tampoco se había universalizado el inglés como lo sabemos hoy en día. Esto sí, creo que también vincula la historia de tu familia, de tu mamá. En Larache se instaló también la Alianza Israelita y mi mamá estudió en la Escuela de la Alianza y salió con hablando un francés perfecto. Entonces, bueno, una señora sale de Marruecos, pero con 3 lenguas, el español, castellano, el francés y el inglés. Y bueno, hablamos tú y yo en la conversación previa el tema de la jaquetía es muy interesante. Bueno, es un dialecto, no es un idioma, es una evolución del judeo español que se llevaron los judíos que fueron expulsados en 1492. Y en la jaquetía quizás era el habla común a finales del siglo XIX en las comunidades de judíos sefardíes en el norte de Marruecos, pero con la llegada de los españoles que se instalan prácticamente como una colonia, aunque era un protectorado, funcionaba como una colonia, en la jaquetía se recastellaniza o se vuelve o sea, el español influye, penetra a las sociedades que hablaban jaquetía, la jaquetía prácticamente desaparece. Lo que se habla en las casas, lo hablaban mis padres de niños, es el castellano que hablamos tú y yo, bueno, españolizado, ¿no? Con un acento distinto quizás, pero no la jaquetía como una lengua de conversación. Pero siempre habían las palabras, ¿no? Las frases, las expresiones, ciertas cosas que les quedaron a ellos, las trajeron a Venezuela y muchos en Venezuela, hasta mis sobrinos nietos, niñitos de 10, 12 años ya manejan 2 o 3 palabras en jaquetía. Entonces tiene ese factor interesante. Una anécdota increíble que me comentaste ayer que me encantaría que la puedas compartir en público, es acerca de obviamente la posibilidad de tu mamá en su infancia, que tenía pues gente a su alrededor en casa que ayudaban con los quehaceres y hablaban en jaquetío y era la manera como, bueno, en jaquetía, disculpo. Sí. Sí. Era la manera como tu mamá pues aprendía ciertas palabras y ciertas maneras de comunicarse. Sí. Ya en la infancia de mis padres, estamos hablando de los años 30, mi mamá nació en el 29, mi papá en el 26, ya la jaquetía incluso no era muy bien vista, había quedado como relegada digamos, ellos llamaban las clases más bajas o la gente con menos posibilidades, los judíos de las diferentes ciudades de Marruecos. Esto se repetía también en Tánger, Tetuán y Larache. Entonces, no les gustaba mucho que se hablara la jaquetía, no era considerado elegante. Mi papá incluso decía que mi abuela, su mamá regañaba si traían palabras de jaquetía a la casa, hasta ese punto. Pero bueno, mi mamá sí le interesaba, siempre fue muy curiosa, ya te da idea todo lo anterior que te conté. Entonces, mi mamá pasó una infancia muy cómoda. Tenían varios, digamos, pues sí, que ellos lo llamaban sirvientes en la casa. Tenían mandaderos y tenían cocineras y tenían niñera. Y la niñera tendía a ser judía. Normalmente no se daba el cuidado del otro personal. Por lo general era árabe musulmán, moros llamaban ellos. Pero la niñera tendía a ser judía. Mi mamá decía que las niñeras hablaban prácticamente puro jaquetía. Entonces mi mamá le daba mucha curiosidad. Y aprendió mucho jaquetía, de hecho ya de vuelta en Caracas, ya como persona adulta, mayor, escribió sus memorias del Larache en un libro que publicó la Asociación Israelita de Venezuela, y también escribió un glosario de jaquetía, y participó en charlas. Después ya el Centro de Estudios Sefardíes aquí se ha dedicado hasta donde ha podido a tratar de preservar la jaquetía, y participó en tertulias y artículos, y después ya con la llegada del internet, mi mamá se metió en algunas páginas de internet a echar cuenticos en jaquetía, y en mi casa la verdad la jaquetía es cosa integral para todos nosotros. ¿Puedes compartir algunas palabras y su significado? Bueno, mira, yo creo que pasa algo similar con el yiddish, ¿no? Que hay palabras que no tienen traducciones directas, ¿no? Dicen algo y entonces en otros idiomas le puedes buscar la interpretación, pero nunca es lo mismo. Por ejemplo, creo que fue el ejemplo que utilicé contigo. Cuando algo se mancha o le dices a un niño que está en el riesgo de ensuciar lo que está haciendo, le dice, mira, no fochique o dejaste todo fochicado. Entonces me pregunto, fochicado, le digo, bueno, manchado, pero no exactamente.
Sucio, no exactamente, o sea, no puedes explicar fochicado de una manera que tenga una traducción en otro Wow. idioma, ¿no? Y así hay muchas cosas muy bonitas con la jaquetía, ¿no? Inclusive ayer conversando, pues obviamente porque es muy rico poder aprender contigo estas cosas, el tema del idioma, eh, de que no llegó a ser un idioma como tal, es algo que tú explicas muy bien, pero sin embargo alguien me comentó que existen poesías, inclusive hermosas, en Sí, Jaquetía. sí. Mira, hasta donde yo he visto y he leído, de la época en que la jaquetía se hablaba como algo normal en finales del siglo XIX, en algunas comunidades de Marruecos, sobre todo siempre en el norte, la jaquetía no penetró el sur de Marruecos, donde creció una comunidad judía, yo le llamaría paralela, ¿no? Que es de una influencia árabe más importante, que eso podíamos tocarlo también en otro momento. Pero en el norte de Marruecos, en la parte españolizada, no quedó una literatura escrita, pero la nostalgia de los que salieron de Marruecos hizo que se llevara, que se creara una literatura de jaquetía que no existía antes. Entonces, no es producto del momento en que se hablaba en ella, sino es producto de la nostalgia. Creo que tú y yo comentamos, por ejemplo, la señora Lucy Garzón en Miami. Ella ha escrito poesía en jaquetía ya fuera de Marruecos, ya como un tema de revivir la nostalgia. Creo que muchos conocen a Menahem Belilti, Por supuesto. digamos, humorista, con una carrera que hizo, llegó a hacer en Caracas una carrera en teatro y en medios importantes. Él incluso escribió obras de teatro en jaquetía, pero de vuelta como un ejercicio de tratar de conservarla y preservarla, ¿no? No como lo que un idioma, volviendo al ejemplo del Yiddish, que el Yiddish en su época de apogeo en el centro de Europa, había teatro en Yiddish como Claro. algo natural, como había Claro. teatro en francés, en inglés, lo había en Yiddish, había literatura abundante en Yiddish. Algo así no ocurrió con la jaquetía, sí distinto al ladino. El ladino es otra de las hablas judeo-españolas, pero que se desarrolló a raíz de la expulsión de los judíos de España en 1492, pero en Turquía, o sea, en el oriente de Turquía, los Balcanes, Bulgaria. Ahí sí hubo mucha, digamos, más riqueza literaria y, bueno, una gran diferencia ladino y jaquetía, que el jaquetía, su escritura es en lengua castellana. Ojo, tiene vocablos y pronunciaciones que no existen en el español, que son tomadas del árabe y del hebreo. Por ejemplo, la pronunciación que en hebreo zain, esta pronunciación no existe en el castellano y la jaquetía tiene esa. El je, por ejemplo, judío, así se judío. Esa pronunciación es francesa y no existe en el castellano un equivalente de esa fonética, ¿no? Entonces, bueno, pero volviendo al ladino, el ladino se escribe en caracteres hebreos, mientras la jaquetía, cuando empezó a escribirse, de una vez, por supuesto, en caracteres castellanos, sin unas letras específicas para estos fonemas que yo te acabo de dar como ejemplo, ¿no? Y también porque me parece fascinante rescatar esta conversación en torno a lo que es la jaquetía, ese tono andaluz que tiene. Sí, yo lo noto, no es que lo tenga esto leído y estudiado, yo lo noto más en los judíos de Tetuán, donde la influencia del acento andaluz de vuelta, porque los andaluces, cuando Marruecos se convierte, el norte de Marruecos se convierte en protectorado español, hay una emigración cristiana importante de Marruecos, porque llegan a tomar posesión del terreno y emigran buscando posibilidades. Los militares, sobre todo, la presencia militar de España en Marruecos fue importante, y también de la gente común. La emigración fue sobre todo del sur de España. Entonces se llevan ese acento andaluz, y este acento andaluz te lo encuentras sobre todo, hasta donde yo he distinguido, en los que vienen de Tetuán. No en Larache es muy difícil que lo notes, y tampoco en Tánger, quizás en Shawen y en otras ciudades más pequeñas sí se nota, ¿no? Ese Muchas acento. gracias por aclararnos y hacer este inciso en tu historia para culturizarnos. Ahora, claro, la cultura española en general sí está muy intrínseca a los judíos del norte de Marruecos, ¿no? O sea, convivían, sobre todo porque como comunidad judía siempre todas las comunidades han vivido relativamente aisladas. Incluso hasta cierto punto los judíos estaban obligados a vivir en barrios especiales que se llamaban, en el caso de Marruecos, el melah, vendría a ser la judería. Incluso se usaba la palabra ya traducida como judería. No le tocó a mis padres. Cuando mis padres vivían, en la época de mis padres, los judíos no estaban restringidos en ninguna zona. Mi mamá, por ejemplo, tenía un buen apartamento en lo que llamaban el ensanche de la ciudad, la parte moderna. Mi papá, que tenía una situación económica más menor, o sea, no tenían dinero, o sea, vivían al día prácticamente, tengo entendido, vivían en un barrio un poquito más modesto.
entre árabes incluso, familias judías y familias, lo que llamaban la calle real del Arache. Que no hablaban árabe en la casa, No hablaban, nunca lo aprendí. mi mamá nunca aprendió árabe, no convivían, no compartían, claro, obviamente compartían con los empleados de la casa, pero no se estudiaba en el colegio el árabe. Mi mamá estudió el francés y el español, y mi papá estudió el español en una escuela no talmúdica, pero una escuela religiosa, que era donde llevaban a los niños aprendían desde muy pequeñitos, como en todas las comunidades judías, el Talmud Torah, una escuela de Talmud Torah. Yehuda Leví se llamaba a donde él iba, y aprendían el español como lengua regular en todas las materias y como idioma, y el hebreo, como todos los niños judíos, para aprender a rezar o a meldar. En Jaquetía se habla de rezar, se dice meldar, leer el libro del Sidur. Entonces aprendían el Sefer Torah. Mi papá era muy bueno llevando un rezo en una tevá, en una sinagoga, y leía la Torá incluso directamente sobre el pergamino. O sea, aprendían bien el hebreo, pero no hablaban el árabe, no lo aprendían en la escuela y no tenían necesidad de utilizarlo. Mi papá, como vivía en un barrio un poco más pobre y tenía vecinos árabes, sí tenía choques con los moritos, como decía él, ¿no? Decía que cada día ir y volver de la escuela de los niños judíos era una aventura, porque bueno, al ser minorías había cierto acoso por parte de los niños, pero maldades de niños, ¿no? No nada más serio, ¿no? No estoy hablando de eventos antisemitas virulentos. Ellos nunca sufrieron eso en Marruecos, jamás. Ellos, ¿no? Aunque sí hubo episodios así en otras ocasiones. Entonces mi papá decía que, bueno, ir al colegio era encontrarse en la esquina los moritos esperándolos para caerse a golpes, y bueno, llegar al colegio y al volver a casa otra vez. Y esa era la supervivencia de cada día, y de vuelta al colegio, enfrentamientos entre moritos y niños judíos, a veces incluso con los cristianos. Pero y ahí aprendió ciertas cosas en la calle, ¿no? Me imagino que las malas palabras primero y después aprendían otras cosas. Pero no tuvo ninguna necesidad de utilizar el árabe mientras vivió en Marruecos español. Una característica del árabe que no quiero dejar pasar es que la emigración que nosotros conocemos de Marruecos hacia Venezuela es la que llegó sobre todo después del 67, de 1967, la Guerra de los 6 días, donde se deterioró mucho la situación de los judíos. Y la mayoría de los que nosotros conocemos, incluso los que llegaron antes, vinieron directamente de estas ciudades españolas, ponte que sea Tetuán, Tánger. Tánger era internacional, pero en algún momento ya cayó también bajo control de España, y emigraron directamente, en nuestro caso, por ejemplo, a Venezuela. Pero el caso del Arache, yo lo veo no solo mis padres, sino los amigos de mis padres, tuvieron una migración en 2 etapas. Ellos primero se fueron a lo que era Marruecos francés. Hasta 1956 existía una frontera formal, que había que presentar pasaporte o pases de documentos para poder pasar entre Marruecos español al norte y Marruecos francés al sur. Entonces, mis padres emigraron primero al sur. En la parte española se había empobrecido mucho, y particularmente el Arache se empobreció mucho. Te comenté que mi mamá nació en una casa pudiente, pero prácticamente se arruinaron en el transcurso de la Guerra Civil Española 36-39, que mi mamá era una niña de entre 5 y 7 años, y las consecuencias de la Guerra Civil, e inmediatamente la Segunda Guerra Mundial, que aunque no se libró de ninguna manera en territorio marroquí, como España estaba en la influencia, sobre todo Franco, ya en el 39 entró la dictadura de Franco en España, estaba relacionado, tenía buenas relaciones con el fascismo de Hitler, el nazismo de Hitler y el fascismo de Mussolini. España tuvo muchas dificultades económicas en la península y en el norte de Marruecos entre el 39 y 45, e incluso después del 45, porque estuvo aislada del mundo occidental. Estados Unidos no reconoció al gobierno de España hasta 1951, si no me equivoco, que instalaron bases militares. Entonces, ese periodo de posguerra mundial arruinó, por lo menos el caso del Arache prácticamente lo arruinó. Tengo entendido que mi abuelo, que tenía fortunas, cada vez iba agotando su dinero, sus recursos, empezó a vender trozos de la tierra donde tenía el ganado, y bueno, se deterioró mucho económicamente. Entonces los jóvenes buscaron nuevas opciones, pero en el caso de mis padres y muchos de sus amigos, no se fueron de Marruecos en general, sino emigraron al sur, que era colonia francesa y que le iba mucho mejor. Ok, también con ciertas dificultades, pero le iba mejor. Entonces en el 1950, mi papá emigra a Rabat, y en el 51 mi mamá emigra a Casablanca, por separado cada uno, no eran ni siquiera novios. ¿Conocían a uno? Ya se conocían. Sí se conocían por una cuestión casual. Con el tema de las dificultades económicas, mi mamá termina primaria, pero no entra en bachillerato en la Arache, y entra a trabajar
como asistente de contabilidad de un tío de ella, que era un señor también próspero, que tenía una distribuidora de licores, que hoy en día suena un poco extraño, una tienda de licores en Marruecos. Claro, era una colonia española y se consumía mucho licor en público. Mi mamá contaba que incluso el Bashá, la máxima autoridad árabe del momento, también a escondidas iba a la tienda y tomaba su copita de licor, que es prohibido en el Islam, ¿no? Pero bueno, mi mamá trabajó con ella, hizo un curso de contabilidad, de más conocimientos que ella intentó adquirir en esa época. Volvemos a Y lo vanguardista de tu madre, porque no era muy como curiosa que... siempre en conocimiento, muy curiosa en conocimiento. Voy a hacer una digresión. En su libro, por ejemplo, ella narra cómo se daba un paseo por el mercado árabe, lo que llamaban el zoco, el shuk, que nosotros sabemos en hebreo, el zoco era el mercado árabe de la ciudad, y se quedaba, yo no sé si horas, viendo a cada uno de los artesanos cómo hacía su trabajo. Por ejemplo, al hilandero, al zapatero, se paraban en la puerta a observar qué hacía. Y te lo podía describir, pasaba un hilo de una máquina a la otra, o el zapatero hacía esto, el otro. Entonces era muy curiosa de aprender cosas. Bueno, de hecho aprendió contabilidad también, salió con ese título de allá del Arache, pero bueno, en esa época estamos hablando de mi mamá con 14 años, estamos hablando en plena Segunda Guerra Mundial, 1943. Entra a trabajar con su tío en la tienda esta o distribuidora de licores, representante de marcas extranjeras en Larache, y en Tetuán también tenía una... Me comentabas, ¿no? Pedro Domecq. Sí, ellos distribuían Pedro Domecq y algunos de los whiskies importantes escoceses, ¿no? No recuerdo, me comentó algunas veces las marcas, pero yo no las recuerdo. Y mi papá entró también a trabajar ahí, también por necesidad económica, en su casa hacía falta plata, todos sus hermanos adolescentes ya trabajaban en diferentes cosas. Entró a trabajar ahí como cobrador, era el que salía a cobrar a los clientes, a veces incluso tenía que viajar, lo hacía en bicicleta. Viajaba fuera de Larache, pueblitos cercanos, a recoger la cobranza. Entonces, bueno, dos adolescentes se conocieron en esa tienda en Larache, se llevaban muy bien, pero ahí creo que nunca formalizaron un noviazgo. Yo tengo la impresión, incluso por alguna carta que alguna vez mi mamá me hizo leer, cuando cada uno ya decide irse de Marruecos español por su situación económica. De hecho, mi papá renunció a esa tienda por una injusticia que el tío de mi mamá le cometió a mi mamá. Creo que no le reconoció un día de trabajo, estuvo enferma, no pudo ir, no se lo quiso pagar. Y mi papá no sé, tenía 17 años, una cosa así, indignado, le escribió a su patrón, o sea, al tío de mi mamá, una carta de renuncia. Y bueno, decidió buscar otros destinos en Marruecos al sur, ¿no? En Rabat. Y mi mamá al poco tiempo, viendo el deterioro en Larache, también se va, en ese caso a Casablanca, alquila una pensión, una muchachita de 21, 22 años, ¿no? Alquila un cuartico, una pensión en Casablanca y se muda sola. Pero bueno, mi abuela... un poco en contexto, Casablanca, lo que era en ese momento. Sí. Casablanca estamos hablando, bueno, Casablanca era sigue siendo, ¿no? La ciudad más importante de Marruecos, lo llamaban en aquella época el pequeño París, administrado por el protectorado francés. Obviamente era una ciudad grande y próspera, transporte público, un montón de cosas que no se veían en ninguna otra ciudad de Marruecos. Bella también en la arquitectura, una ciudad hermosa, la verdad, con mucha influencia francesa. Ya era famosa por la película de Hollywood, que la película es del 43, creo. Todo ese tema de los espías. Mi mamá también tiene un cuento de espías en Larache en algún momento durante la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, llega mi mamá a Casablanca, traía a los muchachos. Ella llega a Casablanca, pero va directamente a trabajar, gracias al inglés, como secretaria de una base de la Fuerza Aérea Norteamericana. A raíz del fin de la Segunda Guerra Mundial y que, digamos, Estados Unidos ayudó a levantar a Francia y a toda Europa, el Plan Marshall, de la situación en que estaban, se le permitió instalar una fuerza militar, una base aérea militar en lo que hoy en día es el aeropuerto internacional de Casablanca, en Noisser. Y bueno, mi mamá entra, gracias al inglés, entra a trabajar como secretaria del comandante de la base, ¿no? Incluso dice que le pasaban por delante sobres que decían top secret, ¿no? Y también habla tanto como disfrutó su infancia y adolescencia en Larache, disfrutó ese periodo en Casablanca enormemente, ¿no? Internacional, o sea, un ambiente más internacional. Habían judíos ya de otras zonas, hubo refugiados judíos, eso está obviamente estudiado, pero no es muy conocido, que hubo refugiados judíos que huyeron de los nazis, incluso durante la guerra y después de la guerra, que pasaron por Marruecos.
y mi mamá tuvo una buena amiga judía, descendiente de la familia de los Rothschild, en este caso de la rama húngara. Y bueno, en ese mundo cosmopolita estuvo unos años en Casablanca. Quiero comentar a la audiencia, muchos deben saber, que incluso la liberación de Europa por parte de los americanos empezó, y los ingleses empezó en Casablanca. En 1943 desembarcaron los americanos y los ingleses en Casablanca. De ahí pasaron al norte de África y de ahí invadieron por Italia, ¿no? Para luego encontrarse con los quienes desembarcaron por Normandía en el norte. Por ahí entonces, hay también, interesante de recordar en el caso de los judíos de Marruecos, que en Casablanca había una comunidad judía, es así, mucho más importante y sigue habiendo. La única comunidad judía que persiste con ciertos números en Marruecos es la de Casablanca, que cuando cae, cuando se asocia el Vichy, cuando digamos los nazis invaden en el 40, invaden Francia, estamos echando la cuenta un poquito para atrás, bueno, eso lo sabes, esto se sabe, negocian el armisticio con una parte de Francia y se instala un gobierno en el norte de Francia que se llamó el Vichy. No era lo que se llamaba perdón, en el sur de Francia, que se llamaba el Vichy, que no era que es lo que ellos llamaban la Francia libre, que no era tan libre, era simpatizante de los nazis. Y Marruecos queda bajo la influencia del Vichy. Entonces, en algún momento, en el año 43, se abrió la posibilidad de que hubiera una recogida, una captura de los judíos los judíos los judíos de Casablanca, que se salvaron en el último minuto gracias a la invasión norteamericana. Un tío de mi mamá, por el lado de su mamá, de apellido Amar, incluso su quinta fue confiscada por la Francia del Vichy en Casablanca. Que la parte de mi mamá también, por el lado de su mamá, el lado Amar, también era una familia bastante próspera en Tánger, ¿no? Historias. Quiero comentarlo porque si no se me va a olvidar. Hay una película que recientemente vi que habla un poco acerca de esa historia de la toma de los americanos en Francia. Es The Light We Don't See, la luz que uno no ve. Sí, perfecto. Sí. Las recomiendo para que... Es ese contexto, justamente. La época en que se desarrolla esa historia en la película es la época que estoy hablando, que los judíos de Casablanca, los judíos del sur de Marruecos en general, pero sobre todo Casablanca, que era la comunidad más grande, estuvieron a punto de ser redados, ¿no? De caer en una redada y eventualmente ser llevados a campos de concentración en el continente. Pero bueno, se salvaron en el último momento, ¿no? Gracias, Hilario. Pero creo que es cuestión de días, creo que estaba programado, tenían que presentarse ante las autoridades, no sé si era el 10 de noviembre, y el 8 de noviembre fue el desembarco aliado en Casablanca, en el 43. Mi mamá vivía ya en Casablanca en aquel momento. Hablando de tu mamá... No, estoy mintiendo. Mi mamá vivía en Larache, la abuela materna de mi mamá vivía en Casablanca y fue uno de sus hijos, su tío, quien tuvo le confiscaron su propiedad. Mi mamá emigró a Casablanca ya después de la guerra, o sea, ya en otro momento, en 1950. Pero igual, hablando de tu mamá viviendo en Casablanca, tan joven y sola, sí, era visitada sí, por su madre, ¿no? Es abuela, bueno, obviamente que me imagino yo que estaría un poco asustada, una niña sola en Casablanca. La abuela de mi mamá vivía en Casablanca y de alguna manera le ponía un ojo encima, ¿no? Pero mi abuela, la mamá de mi mamá, la visitaba yo creo que todos los fines de semana y se quedaba con ella en la pensión, supongo, ¿no? Pero finalmente también mis abuelos terminaron emigrando a Casablanca. La situación en Larache era económicamente tan terrible que terminaron emigrando. Mi abuela tenía también cuentos interesantes. Por ejemplo, cómo ahorraba la gente dinero en el pasado. Todavía hoy en día queda algo de eso, pero era fundamental tener oro. Entonces mi abuela tenía monedas de oro, la abuela materna, en Larache. Y era prohibido sacarlo, ¿no? Recordemos todavía que había una división entre España y Francia. Y mi abuela contaba que ella lo sacaba de contrabando, era muy buena costurera, y forraba las monedas de oro como si fueran botones, se los cosía al abrigo, y así poco a poco era una de las formas que encontraron de sacar dinero de Marruecos español a Marruecos francés para levantar un poco la situación. Y finalmente terminaron instalándose también mis abuelos en Casablanca ya sobre el 52 o 53. Morocotas, nos está diciendo Yolanda. Puede ser que sean morocotas, sí, no tengo muy claro de lo que dicen de las morocotas, pero eran monedas de oro grandes, ¿no? Sí. Mi mamá contaba
de niña, antes de ella dejar Casablanca viviendo, antes de dejar Larache viviendo viviendo en casa de sus padres en Larache, en su cuarto se guardaba el dinero de la venta del ganado. Cuando venían los empleados de mi abuelo que vendían la lana, venían con el dinero a casa de mi abuelo y le entregaban, creo que eran monedas de oro, que mis abuelos guardaban en jarras, en botijas, no sé cómo llamarlas, en una repisa alta en el cuarto de mi mamá. Entonces mi mamá, digamos, eso era el fornox de los Ferreres, era el cuarto de mi mamá, ¿no? La bóveda del Banco Central. Pero ella cuenta que ella veía que las botijas iban desapareciendo en algún momento. O sea, había que comerse los ahorros para sobrevivir. Entonces eso fue lo que motivó que a la final ella misma saliera y mis abuelos fueran después. Mi mamá les abrió el paso a ellos hacia Casablanca y cuando después casada con mi papá emigra a Venezuela también, ellos vienen solos con mi hermana mayor, pero vienen solos. Tienen aquí mi mamá unos primos que fueron quienes dieron chance de empezar a trabajar a mi papá. Pero por cierto, me hablan y me contaron ayer que Raquel, que es tu hermana mayor, la llaman muchísimo para preguntarle recetas de cocina. La experta en cocina judeo-marroquí online, sí. Mucho comentan. Qué lindas historias. Ese momento en Casablanca, pues obviamente, ¿cómo se reencuentran tus padres? Sí. ¿Empiezan a cartearse? ¿Qué sucede? Bueno, yo asumo, ¿no? Estoy seguro, porque incluso hay cartas que lo testimonian, ¿no? Que a pesar de que no hubo un noviazgo formal entre ellos, adolescentes, en Larache, en la tienda de mi tío, algo quedó, ¿no? Había una chispita ahí cuando cada uno por su lado se va a Marruecos francés, a mi papá Rabat, mi mamá Casablanca, y me imagino dos muchachos solos que se conocían, intentan conectarse de vuelta, se reconectan, se envían cartas, mi papá empieza a visitar a mi mamá en Casablanca los fines de semana, mi papá trabajaba en Rabat, tuvo varios trabajos, ¿no? Pero finalmente fue gerente de una cadena, de una tienda, de una cadena de zapatos conocida mundialmente que se llama Bata, y no le iba bien, o sea, iba prosperando económicamente, comienza a visitar a mi mamá en Casablanca y bueno, formalizan su noviazgo, y bueno, deciden casarse. Para ese entonces, también mis abuelos paternos, los Mor-Yusef, que también el apellido tiene un origen interesante, mis abuelos paternos, los Mor-Yusef, también habían dejado Larache y se habían ido a Fez, que también estaba en el sector francés, es una de las ciudades santas del Islam. No llega al nivel de la Medina o la Meca, pero es una de las ciudades santas del Islam. Y ahí creo que mis tíos habían conseguido trabajo, los hermanos varones de mi papá, todos solteros, y se van a Fez. Entonces, cuando mis padres se casan, deciden casarse en Larache, ya estamos hablando de 1954, deciden realizar el matrimonio en Fez, que estaba a una cierta distancia, había que viajar en tren. Y bueno, sin tener... ¿Fotografía cerca del matrimonio de tus padres? Sí, muy linda, ¿no? La verdad, no la tengo aquí, la verdad, me tomaría mucho tiempo ubicarla, pero hay unas muy bonitas fotos de esa boda, ¿no? Era el primero, de hecho mi papá para entonces era el hermano mayor, había tenido unos hermanos que habían nacido antes que él, pero habían fallecido una niña que falleció en la infancia y un hermano que falleció en la adolescencia, mayores que él, pero él para entonces fuera el hermano mayor. El primero en casarse, viajan a Fez y bueno, cuenta mi papá que solo tenía permiso no recuerdo qué día de la semana habría sido la boda, yo supongo que un miércoles, que era la tradición de los judíos casarse en miércoles, ¿no? ¿Por qué? Mira, no sé por qué, pero también hay un origen, se dice que Wednesday en inglés viene del día de la boda, de Wedding Day. Esto lo he leído, no te lo sé decir científicamente, pero lees muchas crónicas de los judíos en Marruecos, quizás alguien que nos está viendo pueda aclarar un poco mejor, pero había la tradición de casarse siempre en miércoles, no se casaban, y se casaban en casas, no existía el tema de casarse en sinagoga, eso fue algo que por lo menos los judíos marroquíes lo descubrieron en Caracas. Creo que en Marruecos nunca se efectuó en una sinagoga un matrimonio. Sí había la tradición de la berberisca y todo esto, ¿no? Que ya es muy conocido. Mi mamá no llegó a tener berberisca. Mis padres contaban que para el día de la boda mi papá tenía permiso solo ese día para ir a casarse. Y saliendo de la ceremonia de la boda, se montaron de vuelta en el tren, ambos, y de vuelta a Casablanca. La noche nupcial de mis padres fue en el tren, que no era un camarote, sino era el banquito de madera de un tren de Marruecos de 1954. Y enseguida de vuelta cada uno a su trabajo, ¿no? Bueno, mi mamá al casarse después de trabajar dejó la base americana
por algún tiempo también fue a trabajar a una base, la remitieron a una base de la, Alberto, un segundito, este caso en te un pueblo estamos que se llama perdiendo. Porliotel. Si puedes Pero Porliotel volver, fue en Armacel, que Alberto, era la base de la Fuerza Aérea. Alberto, Y bueno, un una vez que momentito. se hace caso, se Se está yendo la señal, vamos a esperar que se estabilice. Algo pasó, creo que ya volvimos. yo te veo y te oigo. Listo, ya volvimos. Ok. Bueno, ellos a mi papá le dan la gerencia de, en primero le habían dado la gerencia de una sucursal de bata de la zapatería en un pueblo que se llamaba Louis Gentil, un pueblo de avanzada de los franceses hacia el interior de Marruecos, cerca de Marrakech. Marrakech hoy en día es muy famoso como es el principal destino turístico de Marruecos, ¿no? Es quizás una de las ciudades más típicas de Marruecos y mueve un turismo ultra supermillonario, ¿no? Pero bueno, a mi papá en aquel momento le dan esa gerencia en Louis Gentil, pero era un pueblo paupérrimo, o sea, eran 4 casas recién construidas, todo estaba en construcción y ahí iba a nacer mi hermana, ya mi mamá quedó embarazada en el primer año de casada y primero decide tener a su hija en una clínica y no con una partera, que es lo que había allá, ¿no? Y en Casablanca, que de vuelta, ahí ya vivía su mamá, vivían mis abuelos y Casablanca tenía hospitales, era otra cosa distinta. Entonces va a tener a mi hermana en Casablanca, pero deciden no seguir viviendo en ese pueblito y a mi papá le asignan la gerencia de otra tienda en Mogador, que hoy se llama en árabe Essaouira. Bueno, siempre se llamó Essaouira en árabe, los franceses lo llamaban Mogador, que hoy también es un puerto, un lugar de turismo muy importante de Marruecos. Y se trasladan a Mogador. Entonces mis padres antes de salir de Marruecos vivieron por 2, 3 ciudades distintas de Marruecos francés. Tienen esa experiencia que no es muy común. Ojo, mi papá ya viviendo en Marruecos francés sí se siente en la necesidad de aprender árabe. Ah, no, bueno, no te comenté, entre los trabajos que tuvo mi papá al salir de Arache e instalarse en Rabat, fue trabajar en un banco, en el Crédit Foncier, me contaba él, ¿no? Un banco francés. Ahí tuvo que perfeccionar su francés. Él no había ido a la escuela de la Alianza en Larache, tenía un francés, o no tenía del todo, no tenía un francés muy pobre, y tiene que aprender el francés para tratar con los clientes, y también le toca aprender el árabe. Pero no, nunca lo aprendió muy bien, sabía entenderla, leerlo un poquito, pero no, nunca llegaron a ser de habla árabe, ninguno de los dos. Entonces, bueno, cuando se instalan en Mogador, ya mi hermana había nacido, ya siempre mi papá fue muy fanático de la tecnología. Cuando empezaron a salir las cámaras de video de 8 milímetros y eso, mi papá ya tenía cámaras. Y yo después aquí en Caracas, tuvimos creo que el primer Betamax, de los primeros Betamax que salieron y el primer televisor a color. Le gustaba mucho estar a la vanguardia en la tecnología. Entonces, bueno, hay muchas filmaciones de mis padres en ese primer año en Qué Mogador. bonito. Bueno, en realidad, dime. Qué bonito, ¿no? Tener todos esos documentos de Les iba bien mostrarlas. económicamente. Realmente les iba bien económicamente, ¿no? Estaban logrando ahorrar cierto dinero, habían podido pasar, creo que nunca tuvieron propiedad, pero de un apartamento pequeño alquilado a otro de mejor calidad. Pero bueno, ahí se da las circunstancias, cuando comentamos al principio los eventos que les tocó vivir a los judíos en el pasado, ¿no? Ellos pasaron la guerra civil española en Larache, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, las consecuencias del franquismo en España se sintieron mucho en Larache, pero cuando están en Marruecos francés, ya en Mogador, en 1956 comienza el proceso de independencia de Marruecos, que en el sur fue bastante violento, o sea, fue un tema bastante violento en esa época, ¿no? Entonces, no era contra los judíos. Detrás de estos ya había, por ejemplo, había surgido el Estado de Israel en 1948. Eso determinó en todo el mundo árabe un deterioro horrible de la calidad de vida de los judíos, pero no fue eso particularmente así en Marruecos. Ahí se sintió un poco menos ese primer evento, ¿no? Del 48. Es verdad, se instalaron la agencia judía empezó a hacer promoción de la alianza entre los judíos marroquíes, empezaron a salir, pero hasta el 56 no era un fenómeno que se notaba mucho. Pero en el 56 la independencia de Marruecos sí fue muy determinante en la salida, por lo menos, o sobre todo de los judíos del sur de Marruecos y de mis padres, que estaban viviendo ya en Mogador. Porque la independencia fue básicamente contra la ocupación francesa, con que era nominalmente un protectorado, funcionaba como una colonia. Y hubo algunos atentados contra intereses
franceses. Los intereses franceses era todo lo que sonaba francés. Y la tienda que regentaba mi papá, que gerenciaba de la cadena Bata, sonaba francés, o de hecho digamos, estaba ahí gracias a los franceses. Y un día, bueno, mi papá le está llegando al negocio, va para abrirlo y ve que hay un policía en la puerta del negocio y le dice, mire señor, encontramos un policía francés. De hecho, la policía era francesa, no era marroquí, no era árabe, mientras duró el protectorado. Y le dicen, señor, encontramos una bomba, el perro policía olfateó una bomba en la puerta del negocio. No, obviamente no era contra mi papá, no tenía nada que ver con judíos ese tema, sino contra los intereses franceses. Entonces, bueno, sintieron que había llegado el momento de salir, ¿no? Por el otro lado, toda la familia de mi papá también en aquel momento estaba preparando su aliyá. Todos se fueron a Israel, los padres de mi papá, mis abuelos paternos y mis tíos paternos, todos solteros. En ese año 56 hicieron aliyá. Alguien me comenta que hablo muy rápido. No. Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Vamos a aprender. Vamos Bueno, a pausar un poquito. Gracias, Grisel. Ajá. Bueno, los intereses de mi papá se da cuenta de que quizás llegó el momento de salir, a pesar que económicamente iban bien. Y para entonces, mi mamá tenía ya familia en Venezuela. La familia materna, o sea, por el lado de mi abuela materna, son los Amar, que originalmente eran de Tánger. Y mi abuela, mi abuela, ya un poquito la historia para atrás, se había casado con mi abuelo Fereres, que él era de Larache. Y ella se fue a vivir de Tánger a Larache. De hecho, ella comentaba de que Tánger era una gran ciudad y Larache era un pueblo y que ella, digamos, le costó mucho esa adaptación. Pero bueno, ya para la época que te estoy diciendo, estamos hablando de 1956, 57, ya vivían mis abuelos maternos también en Casablanca. Y bueno, mi mamá, como era trilingüe, tenía familia en Caracas. En Caracas estaban los Coriat, porque la hermana de mi abuela, mi abuela era Berta Amar, su hermana Aurora Amar estaba casada con Salomón Coriat, que había emigrado también, ellos también judíos de Marruecos, pero habían emigrado muchos años antes, creo que al principio de los años 40. Habían emigrado originalmente, creo que a París, después a Buenos Aires y después a Caracas. Y en Caracas habían montado empresas y les iba bastante bien. Las hijas de mi tía abuela, Aurora Coriat, eran Yolanda y Eva Coriat. Eva estaba casada para aquel entonces con León Benatar. Los Benatar, otra familia judía, en este caso oriunda de Tetuán, que también se habían instalado en Caracas ya para esa época, habían llegado creo que también en los 40, y les iba bien. Entonces la prima de mi mamá, Eva Coriat de Benatar, le propone a mi mamá, le dice, mira, si van a salir de Marruecos, vénganse a Venezuela, que aquí van a tener trabajo seguro. Y fue así, mi papá llegó el primer día y al día siguiente ya fue a trabajar en un empleo que no soltó más nunca en los 50 años que vivió en Venezuela, que lo hizo prosperar, ¿no? Ahora, también se presentaba la posibilidad de ir a Israel, que era lo que mi papá quería. Su familia se estaba yendo a Israel. Entiendo que siempre hubo y los judíos de Marruecos en general siempre estuvieron muy identificados con Israel. Digamos, un sionismo quizás no filosóficamente muy madurado, quizás por una idea un poco mesiánica, pero todos los judíos sefardíes de Marruecos siempre estuvieron muy, muy interesados en Israel. Y cuando se la independencia, bueno, para ellos fue una cosa milagrosa, ¿no? Y mi papá quería irse a Israel. Pero entiendo que mi mamá mis padres, con una niña chiquita, Israel era difícil, Israel en esa época era muy complicada, había el riesgo de la guerra, siempre estuvo latente a partir del 41 esa posibilidad. Tampoco creo que mi mamá estuviera muy interesada en irse a vivir con la familia claro, con la suegra. Ellos sí emigraron, la familia de tu padre, la mayoría migró a Israel. Todos en pasaporte, como nosotros decimos, se fueron a Israel. También con nosotros conocemos por la historia de Israel mucho de la emigración de los judíos del sur de Marruecos hacia Israel en el mismo año 56. Y las películas que vemos es que llegaron a campamentos, a los famosos Mahabarot, que hablaban ellos árabe, que no tenían, digamos, tenían una estructura tribal prácticamente. Así por lo menos nos lo han enseñado, que costó mucho su inserción en la sociedad. Pero mis abuelos paternos y mis tíos no venían de ese grupo de los judíos del sur de Marruecos, sino venían del norte de Marruecos, de los sefardíes descendientes de los expulsados. Tenían otras costumbres y otros vínculos. Y tenían ciertos recursos. Ellos llegaron con dinero para comprar una casa a Marruecos.
comprar una casa en un moshav que se estaba creando en aquel momento. Entonces, era otra circunstancia. Pero de cualquier manera decidieron irse a Israel y mi papá se vio tentado, pero bueno, mi mamá decidió que no, optaron por el tema Caracas y en el 57 llegaron a Caracas. La mujer Y siempre empezó, manda. sí, sí, estoy seguro que el peso de mi mamá fue determinante. De hecho, mi mamá siempre tuvo un carácter importante y se hacía mucho mucho como lo que ella decía y como lo decía, ¿no? Pero llegan en el 57 a Venezuela y mi papá tiene inmediatamente trabajo con los Benatar. Ellos tenían para entonces una empresa distribuidora de pieles. Te De preguntaba pieles de... esa llegada a Venezuela, ¿fue en barco, en avión? ¿Trajeron El bastantes barco, el muebles famoso. y lencería? Sí, el famoso Virginia Churruca, un barco que trajo Claro, un lo he montón. escuchado. Bueno, mis padres también. Creo que tuvieron que pasar de Mogador, bueno, volvieron a La Aracha a despedirse de la familia materna. Y, Todavía estaba ahí la abuela de mi mamá, y todavía tu vivía. padre lo hace con pasaporte marroquí y tu Pasaron madre, como marroquí y mi mamá como inglesa. Creo que haber comentado que el tatarabuelo de mi mamá era británico porque la familia pasó por Gibraltar en algún momento y mantuvieron la nacionalidad inglesa todos sus descendientes. Entonces mi mamá siempre fue inglesa. Ojo, también el ser inglesa a ella le facilitó entrar al trabajo en la embajada norteamericana, sin duda. Yo no sé si mi mamá con pasaporte español o con pasaporte, no, español no tenía la posibilidad, pero suponiendo que lo tuviera o con pasaporte marroquí hubiera sido contratada por los norteamericanos, no estoy seguro. Pero bueno, le abrió puertas en Marruecos y como inglesa pide la visa para venirse a Venezuela, mi papá como marroquí. Entiendo que pasan unos días en Cádiz tramitando la visa de Venezuela y llegan a Caracas en el barco, en el Virginia Churruca, en el 57. Trajeron algunas cosas, yo recuerdo que quizás hasta hoy sobrevive algo de lencería, algunas sábanas puede ser, algunos adornitos, algunos muebles, yo creo, si hubo muebles, hoy en día no sobreviven, ¿no? Pero creo que sobre todo cosas venían con sus baúles y venían con sus cosas. Mi mamá en el 59, cuando se traen mis abuelos maternos, que deciden también salir de Marruecos, creo que ellos vienen con más cosas. Mis abuelos ya vienen con muebles, algunos de ellos los usaron en sus últimos años en Caracas. Pero hay cositas ahí por ahí de la casa que sobreviven aún de Marruecos originalmente, ¿no? lo más importante es que traen a Raquel. Tendría un año. Claro, mi hermana mayor había nacido, la única de nosotros, nació en Marruecos, viene con un año y medio y se alquilan, entran por un tiempo muy corto alquilados en un apartamento en San Bernardino, en el edificio Claverí, creo que es la avenida Nauco de San Bernardino, la que va paralelo a la quebrada, todavía el edificio está allá. Claro, mi tía Eva, mi tía, o sea, más bien la prima de mi mamá, Eva Benatar, tenía una muy bonita quinta en San Bernardino y le alquila a mi mamá también en San Bernardino donde quedarse. Pero mi papá entra a trabajar en el centro, en esta compañía que se llamaba Benatarco, y no quería estar tomando, creo que nunca se planteó tener un carro, mi papá nunca manejó en Venezuela, y creo que no había manejado Marruecos por algún motivo, él era muy aprensivo en ciertas cosas y quizás no le fascinaba mucho la idea de manejar, no dependió de eso nunca, pero sí, si viviera en San Bernardino, trabajaba en el centro, dependía del transporte público. Y creo que eso no le gustaba mucho y se consiguió alquilar un apartamento justo enfrente de su negocio, de donde él gerenciaba, en el edificio Zaval, también un edificio importante, famoso para la comunidad, importante para la comunidad porque los Zaval eran los dueños del edificio, era una familia de los sefardíes que habían llegado a principios de siglo a Venezuela. Estuvo un tiempito allá y, bueno, siempre queriendo vivir cerca de su trabajo, se enamoró de un edificio que vio en construcción en la esquina Canónigos. Toda Caracas en aquel instante, todavía la mayoría, todavía seguía siendo la Caracas de los techos rojos, había muy pocos edificios residenciales, por lo menos en el centro. Y bueno, ve en construcción un edificio que anuncian un penthouse grande en la esquina Canónigos, a 4 o 5 cuadras de su negocio. Entra ahí como inquilino y estamos hablando, él llegó al final de la dictadura de Pérez Jiménez, ellos, ¿no? En 57 se instalaron acá. En el 58 cae Pérez Jiménez y entra la democracia. Mi papá ya había entrado como inquilino en ese apartamento, pero hay una ley de Betancourt, que fue el primer presidente de la democracia, que permite o estimula la conversión de los edificios construidos como alquiler en propiedad horizontal.
le ofrecen a mi papá el penthouse donde vivía, un penthouse de verdad precioso, un piso 10 con dos vistas 360 grados sobre toda Caracas. Le ofrecen el apartamento en propiedad y bueno, había logrado hacer ciertos ahorros y compra el apartamento. Mi hermana Berta, que voy a delatar su edad, nació en febrero del 58, a un mes de la caída de Pérez Jiménez. Y era muy complicado esos días, ¿no? Y cuenta mi mamá que hubo toque de queda, el día que habían toques de queda con frecuencia. Y el día que nace mi hermana Berta, mi mamá estaba sola aquí, sí tenía su prima Eva, pero no estaban sus padres, no tenía hermanos acá. Mi papá no puede ir a la clínica, salir de trabajo y pasa la primera noche de recién parida con Berta sola en la clínica, ¿no? Es una de las historias de mi mamá. Qué interesante. Vinculada con la historia Te quiero interrumpir porque hay un comentario aquí muy interesante, es que son historias. Raquel Fima nos comenta acerca de las posibles cosas que pudieron traer, son estas mantas que cubrían las sillas para la berberisca y para las parturientas el día del Brit. Y luego no lo sabía, esa es mi hermana. Comenta mi hermana la cocina misma que hay un comedor que trajeron sus abuelos a Caracas que aún está en Valencia de Venezuela. Correcto, sí. Es el comedor, hay que decir el comedor. Mis abuelos que sí trajeron unos muebles, se trajeron un comedor que es una reliquia histórica, era de finales del siglo XIX, mandado a construir en Londres, especialmente por el abuelo por el padre de mi abuela. Y cuando hay una historia que cuando el comedor viajó en barco de Londres a Tánger, hubo una tormenta y tenía lo que ellos llamaban un aparador. No recuerdo qué otro término podemos utilizar. Bueno, uno de los aparadores sobrevivió, pero el otro aparador, un saibó, por decir de alguna manera, pero imagínate el saibó de ese comedor, cayó al mar. Una vitrina, puede ser. Un saibó con una vitrina encima, sí. Los segundos saibó cayó al mar en plena tormenta. Bueno, el comedor llegó a Tánger, de Tánger el comedor viajó a Larache, en Larache no sé qué pasó luego y finalmente terminó en Caracas, estuvo en nuestro apartamento del centro muchos años, una cosa enorme, de madera oscura, con una silla. La silla se utilizaba como quiseliau para hacer circuncisiones, una silla con espaldar y una de las sillas, ¿no? Wow. Y bueno, y finalmente un tío de mi mamá que se fue a vivir a Valencia, mi tío Samuel, cuando se va a Valencia se lleva su comedor a Valencia y tengo entendido, no, ninguno de mis primos, de los hijos de mi tío está en Venezuela, el que estaba en Valencia falleció lamentablemente hace 4 años, sus hermanos están en Israel y el comedor está ahí, me imagino yo, en un depósito en Valencia. Yo creo que a nivel de anticuario ese comedor debe valer una fortuna, ¿no? Raquel, pero bueno, tiene su vista. Por compartir con esto, ¿no? Y ayudar un poco a este reencuentro de la historia. Es precioso, precioso. Dice Raquel, madera de caoba. Wow. Sí, sí. Qué bonito, qué bonita historia. Ya hablaremos del tío en Valencia. La mesa se utilizaba como mesa de ping-pong también, o sea, ese puede ser comedor, tiene, como dicen por ahí, si el comedor hablara, ¿no? Qué bonitas historias, qué bonitas historias. Gracias. Volviendo nuevamente a la historia de este apartamento de 360 grados en el edificio Zabal en Venezuela, pues obviamente es parte de tu infancia. El Zabal fue donde alquiló mi papá frente a Benatarco, era de Cujía Romualda, ahí estuvo quizás un año, estando ahí fue cuando nació Berta, en ese primer año. También mi papá cuenta que un día contaba que viviendo en el Zabal, en la época del golpe contra Pérez Jiménez y que después vienen las elecciones, un día estaban, me imagino era la Caracas de las puertas abiertas, estaban sentados, creo que incluso era una noche de Shabbat, un viernes en la noche, estaban cenando, se abre la puerta violentamente y entra un adeco refugiado, ellos asumieron que era un adeco o algo así, un muchacho huyendo de la seguridad nacional, quizás antes del golpe, pero en la época de la represión, y le dan cobijo esa noche, no sé, con mi papá siendo tan aprensivo, no tengo la historia muy clara, pero bueno, quedó esa historia, ¿no? Que alguien se refugió un perseguido político por una noche en el apartamento de mis padres, obviamente simpatizantes de la democracia, ¿no? Y le dieron cobijo una noche en el apartamento del Zabal. Pero cuando ya mi papá se muda al apartamento que sí fue nuestra casa, mi casa natal, por decir algo, es en la esquina de Canónigos, ¿ok? Que tenía su historia también la esquina Canónigos. Para quienes les gusta la historia de Caracas, se cuenta que consta que en el terreno donde se construyó este edificio, en la época colonial había un cementerio.
Wow. La época que... Y el cementerio, bueno, obviamente como tantos cementerios, los cementerios estaban asociados a iglesias en aquella época, ¿no? Eran parcelas que pertenecían a las iglesias. Y bueno, años después se urbanizó y desapareció el cementerio, pero de niños a los vecinos a veces nos echaban cuentos de espíritus y apariciones y cosas así por la zona, ¿no? Hablando Esa de es la cementerios, esquina. creo que tienes toda una charla, ¿no? Acerca Bueno, mira, de... no sé por qué, pero en algún momento me interesó mucho el tema cementerios en general. ¿No? Estoy hablando ya 10 años atrás. Por supuesto, consecuencia de toda no de todo, pero de parte de mi trabajo comunitario, de que me gusta mucho la historia. Y en algún momento me interesé por aprender un poco más de lo que son los cementerios judíos, ¿no? Investigar el surgimiento, los grandes cementerios, etcétera, y sobre todo profundizar con el caso de Venezuela. Entonces, bueno, ¿cómo me vinculo con el tema cementerio? Terminé montando una charla, escribí un pequeño ensayo y ayudé a la asociación o estimulé a la asociación que se montara una página web con el registro de todos los cementerios de la asociación. Creo que no es, hay mucho, hoy en día en Internet se encuentran montones de bases de datos sobre entierros y cementerios judíos. Muchas comunidades se han preocupado en hacerlo. Nosotros también en Caracas, pero... Creo que perdimos a Alberto. Vamos a esperar que se retome la señal para seguir conversando con él, porque es fascinante. Te hemos Creo que se perdido un pausó. poco, Alberto, sí, te perdimos, pero vamos a esperar que se estabilice nuevamente la señal y regresas. Aquí, mientras tanto, leo un comentario de Benjamín, gran conversador y conocedor de historia, y no solo la familiar, sino la historia judía y universal. Excelente persona, abrazos y felicitaciones te manda Benjamín. Vamos a todos cruzar los dedos para que la señal vuelva. ¿Volvimos? Creo que volvimos, Alberto. Ok, sí, me di cuenta que se pausó por un momento. No, te contaba el tema de los cementerios. Entonces, hace unos años me dio la impresión que el cementerio, la Asociación Israelita tiene, en realidad son panteones, ¿no? La diferencia de un cementerio es cuando la parcela de entierros es independiente, está aislada, tiene su propia entrada directa de la vía pública. Un panteón es un sector dentro de un cementerio general, ¿no? Entonces, en el caso de la Asociación Israelita tiene dos panteones en el Cementerio General del Sur. Sí, te escuchamos. Okay. Tiene dos panteones en el Cementerio General del Sur. El más antiguo data de 1916, cuando se hizo el primer entierro formal. Hasta entonces los judíos no tenían ningún panteón donde podían enterrarse como tales. Se enterraban en lo que se llamaba cementerios de extranjeros o panteones de extranjeros. Porque tampoco, hasta la época de Guzmán Blanco, los no católicos tenían derecho a cementerios propios. La iglesia tenía el monopolio de los entierros, la iglesia católica tenía el monopolio de los entierros. Entonces los extranjeros, y estamos hablando sobre todo de los protestantes, digamos sobre todo descendientes de ingleses, alemanes, centroeuropeos, que eran protestantes, no eran católicos, tenían que buscarse sus propios sitios de entierro y surgieron los que llamaban cementerios de los extranjeros. Los judíos tendían a enterrarse en cementerios de extranjeros, algunos sin remedio, por supuesto, en cementerios católicos. Pero cuando Guzmán Blanco en 1876 crea el Cementerio General del Sur, ya no es de la iglesia, es del Estado, en todo caso municipal, y se abre a panteones de cualquier tipo. Entonces, bueno, se permite, hay una iniciativa de justamente los Zabal, los Pilo, algunas familias se movilizan para que por fin los judíos tengan, los judíos sefardíes en ese caso, tengan un panteón propio en el Cementerio General del Sur. Entonces, bueno, era una época de 1914, hace 10 años, 2014, 15, yo tenía la impresión que los cementerios estaban el panteón, perdón, de la asociación estaba en riesgo de invasión o de deterioro o de vandalizaje. Y bueno, se me ocurrió proponerles que me apoyara la asociación en hacer un levantamiento del panteón, un registro de tumbas, fotografiar las tumbas y llevar todo eso después a una página web. Entonces, bueno, empezó con la idea de ese pequeño panteón en la entrada del Cementerio del Sur y lo ampliamos después a todos los panteones, al segundo panteón que tiene la asociación en el mismo sur y al nuevo, bueno, relativamente nuevo, el de los años 2000, en La Guairita. Entonces tenemos una página donde están registrados, accesibles de cualquier parte del mundo, todos los panteones, con la foto. Me parecía muy importante que se pudiera ver la lápida, la foto de la lápida, porque Dios no lo quiera, si en el futuro alguna de esas lápidas se rompe, es destruida, vandalizada, lo que sea,
por lo menos quedó registrada su foto ¿Me públicamente. puedes dar la página para colocarla en comment? Cementerios judíos, todo pegado, AIB, de Asociación Israelita de Venezuela, AIB.org.be. Ok, ya lo estoy poniendo como pin comment. Si algo está mal, por favor, que me ayuden a corregirlo, Okay. pero ya lo coloqué porque me parece muy interesante esto. Y la Ana Es está que, comentando, y Benjamín Schomstein también, acerca de tu aporte para el cementerio judío de Coro y de todo y la sinagoga. Ya llegaremos ahí, pero quiero sí, volver atrás en la historia para luego seguir hilando, pues obviamente, pero me encanta poder hacer estos incisos porque nos culturizas nuevamente con tanta historia. Además, no eres historiador, eres arquitecto, ya llegaremos ahí, pero creo que es uno de tus hobbies y además lo haces muy bien. Gracias, gracias. Volviendo de nuevo pues a tu infancia, porque apenas vamos por ahí. Hablaba de esta infancia donde logras, pues obviamente, tener recuerdos increíbles que creo de nuestra conversación de ayer haber intuido un poco que a lo mejor esa semillita de arquitecto pues la tienes de estar viendo cómo construyen Caracas desde ese penthouse. sí. Es que no tengo duda que influyó, porque cuando nosotros, ya yo de niño, o sea, como comenté, esta esquina Canónigos, el penthouse del edificio Isnotú, que así lo llamamos entre la familia, el Isnotú es el recuerdo que nos queda. Te dije, estaba asomado sobre una Caracas de techos rojos y nosotros desde allá vimos prácticamente construirse el centro de la mayoría de los edificios residenciales que puedes imaginarte, como edificios arquitectónicamente icónicos. El Banco Central de Venezuela, los arquitectos que me escuchan, de Tomás Sanabria, un edificio icónico de la arquitectura de Venezuela, Premio Nacional, lo vi alzarse a 8 cuadras de mi casa por el balcón. Y los edificios del perímetro. Entonces me fascinaba realmente, ¿no? Me acuerdo que me quedaba rato viendo cuando una construcción estaba cercana a una construcción, el proceso, ¿no? Que levantaban, hacían el armazón, habían el hueco y en el hueco se hacían las fundaciones y veía el proceso en que se abrían se perforaban las fundaciones, se vaciaba una primera placa. Obviamente yo no manejaba ese lenguaje en esa época, estoy hablando de niño, adolescente, pero me encantaba ver los edificios en construcción, armaban los encofrados, las armazones de madera y le colocaban el hierro. Y bueno, siempre me gustó, sentía que me vinculaba mucho la construcción y la arquitectura en general, ¿no? No sé, veía por la calle y me fijaban cosas, me fijaban las cosas que salían y si podía leer algo al respecto, leía. En mi casa había mucha información Una gráfica porque biblioteca, había mucho. me hablabas de la biblioteca de tu Oye, madre. sí, mi mamá era fanática de los libros. Mi mamá leía todo el tiempo y compraba libros. Trajo libros de Marruecos, tiene libros de su adolescencia aquí, de cuando de niña entre las amiguitas se regalaban libros en sus cumpleaños. De hecho, cuando me preguntaste qué trajeron de Marruecos, también muchos libros. Y siempre hubo libros en mi casa, sobre todo literatura, en principio literatura universal en general. Y después también gráficamente, ¿no? Libros de viajes, por ejemplo. Mi mamá compraba, no sé si se acuerdan algunos de los que no ven, las famosas enciclopedias semanales que se coleccionaban por fascículos, que cada semana salía un fascículo, se anunciaba en televisión y se compraban en los kioscos y después te vendían las tapas. Bueno, mi mamá compró todas las enciclopedias que te podías imaginar. Yo si hiciera retrospectiva de la inversión que se hizo en libros en mi casa, me imagino que con la paciencia de mi papá, que se financiaron, bueno, libros y bibliotecas y enciclopedias que se hicieron. Entonces también había muchas enciclopedias visuales, ¿no? De construcciones del mundo, de las maravillas del mundo. A mí, de hecho, en mi bar mismo me regalaron, mi tío Samuel me regaló un libro que lo ojeé hasta por el canto de las páginas, que se llamaba Las Maravillas del Mundo, y de ahí había siempre construcción y edificio. Entonces, bueno, siempre tuve esa inquietud por la arquitectura y nunca pensé que estudiaría otra cosa distinta. Llegó el momento de seleccionar una carrera, no tenía ni la menor duda de que iba a estudiar. Y hoy en día no tengo ni la menor duda de que estudié lo que me tocaba Qué estudiar. bonito. Inclusive me comentabas que cualquier libro que te mandaban a leer en la escuela lo tenías en la biblioteca de casa. Y Lo que uno, mi mamá era impresionante. Yo hoy en día hace un tiempito, porque después empezamos a desarmarlo un poco, regalamos algunas cosas, repartimos, me traje algo.
pero yo creo que así por encima yo contabilicé 3.000 libros en algún momento. O sea, no sé si hay bibliotecas públicas que tengan 3.000 libros. Y bueno, y había mucha literatura universal. A mí me llama la atención que mis padres, por ejemplo, mi mamá, que era más lectora que mi papá, con 5 o 10 años en Venezuela apenas, cómo se involucró en la literatura venezolana. O sea, hasta hoy yo los conservo, pero si en el colegio nos mandaban a leer La Trepadora, no había que salir a comprarlo, estaba en la biblioteca. O mandaban a leer El Cantar de Mio Cid, estaba en la biblioteca. O en Historia Hebrea, Mario Nasí, nos decía Simón Dufnov, Simón Dufnov estaba en la biblioteca. O sea, no teníamos que salir a comprar libros, salvo cosas muy específicas, ¿no? Pero, entonces, bueno, siempre libros en mi casa y periódicos, ¿no? Mi papá también con el tema, mucha actualidad también, porque mi papá era mucho de actualidad nacional, era la generación de los que escuchaban radio, entonces mi papá siempre había una radio encendida en noticias, no en música, sino en noticias, Radio Rumbo o YBK Mundial, yo no sé qué es lo que sería, pero todo el tiempo había noticias de fondo y periódicos y revistas nacionales e internacionales. Por mi casa siempre, todas las semanas, llegaba el Express, creo que se llamaba una francesa, el Express, el Time, la revista Life. O sea, todo eso siempre estaba en mi casa, entonces siempre había información y noticias. Y mi papá comentaba las noticias, esa parte de mi papá de la información era muy, muy importante, ¿no? Israel, sobre todo en el caso, ¿no? O sea, siempre que hablábamos de noticias era porque estábamos buscando información de Israel, ¿no? Inclusive tienes, aquí que está Ilana escuchando, no sé si ella lo sabe, pero Ilana, que lleva Espacio Ana Frank, ¿tienes el primer libro en español? Sí, la primera edición de la primera traducción del diario de Ana Frank está hoy en día en mi casa, en la biblioteca de mi mamá. Creo que fue del 49, 2-3 años después que salió la primera edición universal del diario de Ana Frank, y se llama La habitación de atrás, que era el título original del diario de Ana Frank, incluso en todos los idiomas. Y la edición que tiene mi mamá dice primera edición en castellano. Wow. De la habitación de atrás, o el cuarto de atrás, algo así. O sea, eso te demuestra, yo mi mamá, ¿no? Siempre pendiente de que saliera algún libro interesante, sobre todo historia, ¿no? Y ella se convirtió en una autodidacta en historia en general, en Biblia, se interesó mucho por el tema de Biblia en algún momento, y te podía recitar Pesukim, no en hebreo, ¿no? En castellano. Pero tan es así que cuando entras al colegio no habías pasado por un preescolar. Prácticamente te enseñaron en casa, y tienes una anécdota increíble que, Benjamín, me encantaría que la escuches con el doctor Gross. Sí, claro que sí. Mira, dice, perdón, dice Ilana que tiene la foto de la mamá de Alberto con el primer diario de Ana Frank. Qué bonito. Ellos hicieron una vez en Espacio Ana Frank, bueno, gracias Ilana, Ilana es mi amor platónico, lo digo en público, y es mi compinche, mi amiga, mi socia. Y bueno, por ahí también vi un saludo de mi querida Yolanda Benzaquer, un besote, Yolanda, ya me puso un saludito por allá, de verdad, quiero mucho a Yolanda. Y bueno, todos mis amigos, la promoción, para mí, la promoción, ¿no? Algún día, en algún momento quizás tocamos ese punto. Pero bueno, el caso del libro, de la foto de mi mamá, el Espacio Ana Frank hizo en algún momento un reto de tomarse fotos con el diario de Ana Frank, y bueno, le di a mi mamá, le dije, mira, tú tienes la primera edición, tú tienes que ser quien, tienes que aparecer en ese reto, hace 2-3 años de esto, y muy bonito, contenta. Qué bonito, qué bonito. 6 años, nunca había ido al colegio, y te bueno, no fui un preescolar, no fui en absoluto, ni kinder ni preparatorio. Me enseñaron, mis padres me enseñaron, yo no recuerdo el proceso de enseñanza, pero yo aprendí a leer y escribir en mi casa, en español por supuesto, ¿no? O sea, yo entré al primer grado del colegio directamente, ya te voy a contar cómo, pero entré directamente ya sabiendo leer y escribir. Mi mamá me enseñó bastante de inglés en aquel momento, no gramática, pero dominaba varias palabritas en inglés cuando entré a primer grado, y mi papá me enseñó el alefbet en hebreo y algunas palabras en hebreo también. Y bueno, yo no sé si el no llevarme a un preescolar fue por un tema de aprensión de vuelta, de que no sé, era muy pequeñito para salir, porque mis hermanas también, cuando empezaron a ir al colegio antes que yo, también entraron directamente, tanto Raquel como Berta, en primer grado, con español y sabiendo leer y escribir. Fue un proceso por el que todos vivimos. Entonces creo que tendría que ver un poquito con eso de estar más tiempo en casa, ¿no? Pero bueno, el hecho es que llega el momento de entrar yo al Moral y Luces en San Bernardino,
estoy hablando del año 67, el mismo año de la Guerra de los 6 días, que es un evento que, por tener familia en Israel, lo recuerdo someramente, ¿no? Yo recuerdo que algo pasó en aquel momento cuando yo era niño, ¿no? Y en septiembre de ese año, después de la Guerra de los 6 días, me toca entrar en primaria. Entonces, lo que yo recuerdo es la entrevista con el doctor Gross, que era el director del colegio. Yo asumo que me tuvo que entrevistar directamente el director del colegio porque no había cursado preescolar. Y recuerdo algunos detalles de esa entrevista. Mi papá y el doctor Gross en su oficina en la planta baja del Colegio Grande de San Bernardino, ¿no? Una belleza para quienes vivimos, estudiamos allá. Yo recuerdo que fui con una franela de Batman, el Batman de la televisión, ¿no? No estos Batman oscuros hoy en día, sino el Batman multicolor, ¿no? Y el doctor Gross me hizo unas cuantas preguntas. Me preguntó los colores de la franela. Era una pregunta realmente estúpida, porque cualquier niña a los 6 años sí se sabe los colores, pero me los preguntó también en inglés, se los pude decir en inglés. Me hizo una pequeña prueba de lectura y de escritura, o sea, me hizo leer algo, me hizo tomarle un pequeño dictado, pero yo creo que lo que fue determinante fue que le dije el Aleph Bet en hebreo, Aleph Bet Gimel Dalet, y él era muy hebraísta. Quienes conocen la historia del colegio saben que antes, ya ese momento el colegio estaba consolidado, estamos hablando del año 67, pero en su formación fue muy importante el debate entre los yiddistas y los hebraístas del colegio, si iba a ser un colegio en yiddish o un colegio hebreo. Se determinó en su momento que era un colegio básicamente en hebreo, pero donde el yiddish se iba a enseñar y sobrevivió un tiempo la enseñanza de yiddish. Mis compañeritos ashkenazim aprendieron yiddish. Tengo una anécdota con el tema del yiddish que creo que no te comenté en privado. Pero bueno, el hecho que cuando yo le digo la Aleph Bet, creo que eso particularmente le llamó la atención y entré directamente en primer grado y me fue bien. O sea, se ve que llegué bien preparado, porque siempre me fue bien en el colegio, o sea, sacaba buenas notas. Te comentaba, ¿no? No sé quiénes recuerdan, la boleta tenía 3 renglones: conducta, aplicación y aseo. Entonces, realmente me fue bien, ¿no? Y mi papá le daba importancia al hebreo, cuando habían notas en hebreo, que creo que también iban por la misma tónica. Mi papá siempre que le llevaba la boleta que la tenía que firmar, me preguntaba cómo íbamos en hebreo y se estimulaba mucho que aprendiera hebreo, ¿no? Y hablábamos de la época del doble turno, del autobús, la importancia del autobús. Sí, te dice la Caracas más apacible, una Caracas sin tráfico. Nosotros viviendo en el centro, la mayoría en ese momento ya vivía en San Bernardino, sobre todo los niños ashkenazim. Ojo, en esa época uno no sabía que era un ashkenazim, que era un sefardí, éramos amiguitos del colegio y se acabó. No había ningún tipo de diferencia. Pero bueno, en retrospectivas te das cuenta de eso, ¿no? Que la mayoría vivía ya en San Bernardino, y sobre todo ashkenazim y los sefardíes estamos un poquito más repartidos. La Candelaria era un centro importante de gente de origen de Marruecos. Se entiende, hablamos antes de la mentalidad española, de los que salieron de Marruecos, esta confluencia con los españoles radicados. Había muchas cosas en común, ¿no? De hecho, yo en el centro tenía muchos amigos, bueno, no es que eran mis amigos, pero mis vecinitos, con quienes me llevaba bien, eran españoles, muchos de ellos, la mayoría. Y teníamos, obviamente, ciertos elementos culturales comunes. Y otros estábamos en el centro y más allá. Habían compañeros de autobús que vivían en San Martín, en la avenida Baralt, en El Silencio y todavía más allá. Entonces, bueno, todo al mediodía íbamos al autobús al colegio en la mañana, volvíamos al mediodía a almorzar en la casa. Me daba tiempo de ver, por lo menos los primeros años, la serie de Superman, que era en blanco y negro. Y volvíamos al colegio por la tarde. Y así fue nuestro ritmo. Yo creo que hasta tercer grado, en mi caso, todavía hasta tercer grado. Yo creo que el colegio, lo llamamos corrido, empezó en cuarto grado, hasta donde yo recuerdo. Qué infancia tan linda. Sí, y bueno, un colegio en crecimiento, de vuelta a esto en retrospectiva. Pero me acuerdo que cuando yo pasé a cuarto grado, ya el colegio de San Bernardino, el grande, no daba para más. El preescolar funcionaba enfrente del colegio grande, lo que se llamaba yo no me acuerdo el nombre de quién está donado, pero un edificito que está justo frente al colegio grande, en la misma calle. Lerner, creo que sí, creo que es la sede de Lerner. Benjamín me puede corregir en algún momento. Gracias. Creo que es y yo estudié ahí la primaria, en ese colegio. Ah, ¿sí? Sí. Pero en el preescolar enfrente del colegio. Enfrente del colegio grande. Bueno, eso cuando yo entré a cuarto grado, éramos tantos que se habilitaron salones en la Unión Israelita. Nosotros lo llamamos la sede. En la sede íbamos teníamos clases en la sede, así le decíamos, y en donde hoy en día están las oficinas, bueno, hoy en día no, hace muchos años, las oficinas comunitarias,
habilitaron salones para cuarto y quinto grado, creo que era, que a mí me tocó. En quinto grado sí volvimos otra vez al Colegio Grande de San Y Bernardino. Benjamín Y en ese mismo año... confirma que era efectivamente Julia. Gracias también, sí. Y ese mismo año, estando yo en cuarto año, se abre el Colegio Yafne, que funcionaba en San Bernardino, las oficinas de la parte de afuera en San Bernardino, pero en la sede de la Unión Israelita también. Pero a mí no me inscriben en Yafne, la verdad. Yo sigo en Morales y Luces. Después, cuando Yafne era solamente primaria, yo recuerdo, por ejemplo, José Matut, era muy amigo mío en el colegio hasta tercer grado, hasta cuarto grado, y en quinto grado él ya no estuvo conmigo porque le tocó, y su padre lo inscribieron en Yavne. Y así con algunos que otros amigos. Entonces pasan a Yavne, pero cuando Yavne terminaban primaria, era solamente primaria, se reintegraban con el resto de nosotros en Morales y Luces, por decir de alguna manera, aunque Yavne estaba bajo el techo Morales y Luces. Y bueno, me tocó ya en primer año, caí en el salón de Yavne y me hice muy amigo de gente que era un poco más religioso de lo que nosotros éramos en mi casa. Mi casa era muy tradicionalista. Mi papá, para él, como la mayoría de familias judías, la cena del viernes en la noche era infaltable y se rezaba. La impresión que me daban, le dábamos a mis primos y a mis amigos que venían a mi casa, es que se rezaba mucho, porque se decía todos los rezos que se podían decir, íbamos a la sinagoga en fiestas. Muy, muy, muy llevada la tradición en mi casa. Quizás no éramos muy estrictos con las normas del Shabbat en aquel momento y con alguna que otra cosa, pero la religión fue un punto importante en mi casa. Mi papá, de hecho, como comento, sabía mucho. Yo le preguntaba a mi papá casi cualquier cosa de religión, la practicáramos o no, tenía el conocimiento y me lo sabía responder, ¿no? Me llamó mucho la atención cuando conversamos ayer para la entrevista de hoy, el hecho de la gira, cuando llega la gira, en ese momento, que era un viaje que se hacía en el colegio, no en ese momento institucionalizada como gira educativa, que te pregunté y me dijiste, fue primera vez que me monté en un avión. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad nosotros tuvimos una infancia bien, ¿no? O sea, nunca nos faltó nada. Yo más bien siento, en retrospectiva de vuelta, de exceso de libros, ya te lo dije sin duda, y también exceso de ropa y exceso de juguetes, y paseos los fines de semana, playas, parques, Colonia Tovar, todo, visitar a mis tíos en Valencia era muy importante para nosotros. Me siento muy bien, pero no habían viajes. Yo siento de que la economía familiar no daba al punto de viajar por un lado, y mi papá no era fanático del viaje. Él particularmente no le gustaba viajar y por lo tanto tampoco estimulaba el viaje en la familia. Creo que también por un tema de aprensión. Y aparte mi papá, si algo era fanático, era de trabajar, era un workaholic. Entonces todos los días tenía que ir al trabajo. Primero, toda la vida trabajó en esto que te comenté como gerente de Benatarco, pero después asociado con mis tíos, se asoció en algún momento con Mauricio Benatal, el papá de José y de León, ya abrieron zapaterías como socios, y bueno, también por ahí le fue relativamente bien. Le fue relativamente bien en algún momento, pero yo siento, para volver al tema de los viajes, que quizás, aunque la economía de la casa funcionaba, los viajes eran un poquito prohibitivos, es la impresión que yo tengo. Entonces, bueno, no viajamos. Nosotros de niños, ni siquiera un Margarita, que ya implicaba un viaje en avión, sí en carro a ciertas playas cercanas y eso, pero ni siquiera Margarita la habíamos conocido en esa época. Yo sí viajé a Margarita y me monté con un avión por primera vez en sexto grado, estoy hablando antes de la gira, por supuesto, con mi mamá, que mi abuelo había fallecido el año anterior. Y yo siento que mi mamá, después de pasar un año de luto y sintiendo que sí había, seguro, la posibilidad económica, se dio una escapada conmigo, yo chamito, sexto grado, antes de mi bar mitzvah, a Margarita. Ese fue mi primer avión, obviamente emocionante. Mi papá no creo que jamás le llamó la atención ese tipo de paseo, aunque después también ya viajó mucho, ¿no? Ya de mayor viajó solo con mi mamá y viajamos en familia y todo eso cambió. Pero bueno, se da la circunstancia que llega la gira en cuarto año. De hecho, yo tampoco iba a los campamentos. Me acuerdo que había los campamentos o de movimientos juveniles o del colegio, ya sobre el primer año, segundo año, y yo no me interesaba particularmente y tampoco en la casa me estimulaban a participar. Ya en cuarto año eso cambió un poco y empecé a ir a los campamentos. Pero bueno, el hecho de la gira, que cuando se anuncia la gira, que era electiva, o sea, yo la llamo peor todavía, la llamo elitesca, o sea, una gira de que el que podía pagar iba y el que no podía pagar no iba a la gira. Y era abierta a todo bachillerato y se mezclaba tercero, cuarto y quinto año. Y cuando se plantea lo de la gira, a mí me llama la atención porque mis amigos empiezan a hablar, voy a la gira, vamos a la gira, vienes a la gira. Y yo, bueno,
sin tradición de viajar, le pregunto a mi papá, le digo, papá, yo puedo ir a la gira, o sea, ¿puedes pagar la gira? Me dice, sí, perfectamente, vete a la gira, y emocionadísimo mi papá de que me fuera a la gira. Claro, era mi primer viaje a Israel. Yo tenía un Israel idealizado por varias cosas. Bueno, la familia, siempre sabía, mis abuelos viviendo en Israel, las cartas que venían de Israel, mi papá pendiente de las noticias de Israel. Esto que te comenté, yo recuerdo cuando fue la guerra del 67, yo tenía 6 años, esto fue antes de entrar al colegio, algún comentario en mi casa de que mi papá fue a donar sangre, no le veo sentido, porque ¿cómo vas a donar sangre en Venezuela para Israel? Pero algo hicieron, mi papá hizo algo para apoyar a Israel en esa circunstancia difícil. En el 73, la guerra de Yom Kippur, yo no fui a la sinagoga en ese Yom Kippur, no recuerdo por qué, no tiene sentido, mi papá me llevaba siempre a la sinagoga, y recuerdo cuando mi papá llegó a la casa, ese 6 de octubre del 73, oye, corriendo a prender la televisión, a buscar noticias de Israel, porque en la sinagoga se comentó que Israel había sido atacado y fue en la casa, estamos muy pendientes de lo que sucedía. Yendo más allá con Israel, y el mismo año de la gira, cuando cuando Anwar Sadat viajó a Jerusalén para empezar el proceso de paz entre Israel y Egipto en noviembre de 77, en mi casa y para mí en particular, yo no sé si fue el evento más emocionante de la vida. O sea, el presidente egipcio de Egipto que trató de destruirnos viaja a Israel buscando la paz. Pero bueno, cuando se presenta la gira y tengo el chance, mi papá se emociona, me imagino yo que porque yo viaje y vea mundo, era una gira que iba a Londres, iba a Bélgica, iba a Holanda, iba a París, o sea, era una gira turística, e iba a Israel y ahí tenía chance de conocer a mi familia paterna que no había conocido. A mi abuela sí, porque había venido de visita a nuestra casa un par de veces antes, por largas temporadas. Mi papá había traído a mi abuela con mi tío, uno de mis tíos de Israel, por cierto, vino a vivir a Venezuela, vivió unos años en Venezuela, pero también se regresó a Israel y todos sus hijos viven en Israel hoy en día, ¿no? Pero bueno, mi abuela la conocía, había traído, fue muy interesante tener a la abuela de huésped aquí en Caracas, por supuesto. Pero cuando voy a Israel conozco a mis 5 tíos, digamos, hermanos de mi papá que todavía viven, para ese momento, las 3 hermanas de mi mamá que todavía vivían para ese momento, bueno, eran todavía relativamente jóvenes, y conozco a mis 17 primos. O sea, yo tenía 4 familias que visitar, en la gira habían 4 Shabbat libres, Shabbatot libres, y cada Shabbat lo pasé con una familia, otra de mis tíos y primos. Entonces conocí a todos mis primos en aquel momento y por supuesto también fue muy bonito. Y la gira ya como paseo y diversión extraordinario, ¿no? Pero te fuiste, también me llamó mucho la atención en nuestra conversación, un muchacho que nunca había salido de Venezuela y que sin embargo llega a París y sabe que existe el Louvre. Sí, sí. Bueno, yo también en retrospectiva me doy cuenta que yo en el colegio era un poco nerd. Y quizás mis compañeros me pueden recordar así. O sea, que en ese momento no lo sabía. Tenía mis buenos amigos. Realmente tengo que decirlo, yo no sentí ningún episodio de acoso, que seguramente lo hubo para ciertas personas y hay gente que quizás no tiene tan buenos recuerdos del colegio. Pero bueno, no es mi caso, ¿no? La verdad yo disfruté muchísimo el colegio, en Moray Luces, todo el punto de vista académico y amigos y todo lo que podamos pensar. Y recuerdo a los mejores profesores, o sea, Mario te lo comenté y no quiero dejar a nadie por mencionar. Pero bueno, muy bien. Ahora, el hecho es que cuando voy a la gira, que nos dan como preparaban como un librito de lo que íbamos a visitar en cada país, yo quería divertirme con mis amigos, sin duda, pero también quería conocer el Louvre, quería ir al museo, y quería ver la Torre Eiffel, y quería ver el Puente de Londres, o sea, para mí había un interés yo iba, me acuerdo que nos llevaban a esas cosas y el guía nos explicaba, y yo me quedaba pegado escuchando las explicaciones que daba. Y fuimos a París, al Panteón, y vi a la tumba de Napoleón y oye, Napoleón yo sabía más o menos quién era Napoleón Bonaparte. O sea, tenía también ese interés y lo he tenido siempre, ¿no? Yo para mí un viaje, la parte cultural, museos, monumentos, es importante, ¿no? Sí. Qué bonito. Luego tuviste, por supuesto, y me lo mencionaste con muchísimo cariño, oportunidad de viajar con tus padres, inclusive Sí, ir a Marruecos. Ese sí, viaje sí. fue algo muy bonito porque conociste con ellos de Sí. dónde venían. Es muy importante. Ya adulto, digamos, y empezando yo a trabajar y pagándome mis propios gastos, me gustó viajar, ¿no? Me gusta viajar, conocer, eventualmente visitar también a familia y amigos, pero sobre todo conocer otras cosas. El tema de excursionismo ha sido muy importante en mi vida también. Me gusta mucho la naturaleza, el aire libre, el montañismo y también lo he logrado combinar en Venezuela mucho y también con algunos viajes. Pero bueno, entre estos viajes sucedió en el año 85
la oportunidad, antes de eso ya había viajado con mis padres, pero en el 85 viajamos por primera vez a España, a Barcelona. Mi mamá tenía una hermana viviendo en Barcelona. Cuando mi mamá salió de Marruecos, volvemos al año 57, su hermana siguiente, mi mamá es la mayor de los cuatro, los tres hermanos menores de ella ya fallecieron. Su hermana que la seguía se quedó en Marruecos unos años más y después emigró con su esposo a Barcelona, España. ¿Es la que Entonces, para estudió nosotros, enfermería? exacto. Mi tía Elisa, desde el Arache, estudió enfermería, hizo un curso de enfermería, viajó, vamos a echar muchos años para atrás, pero también como jovencita, mi mamá ahí acompañó a mi tía Elisa a Cádiz a presentar el examen de graduación de enfermería. Y tenían cuentos muy bonitos, ¿no? Dos adolescentes o jovencitas, ¿no? De 20 años en Cádiz, contaba incluso que conocieron en el hotel unos muchachos españolitos que les invitaron a salir, bueno, ellas dijeron que sí, pero bueno, o sea, cuentos de jovencitas, ¿no? Pero bueno, esta hermana de mi mamá se radicó en Barcelona y también para nosotros Barcelona tenía esa presencia, ¿no? No solamente por la cultura española que traían mis padres, sino por Barcelona como ciudad vibrante y mi tía escribiendo cartas desde allá. Mi tía había venido a Venezuela, de hecho, también a visitarnos en algún momento, y decidimos como familia viajar. Viajamos en aquel momento, en el 85, mis padres, mi hermana Berta, que estaba casada y embarazada de su primer hijo, Shai, mi sobrino, y yo. Viajamos a Barcelona, hicimos un viaje más largo. Creo que mi mamá, Berta se quedó básicamente en Barcelona en ese momento, pero yo, la verdad, no llevamos Marruecos planificado. Pero estando en Barcelona, que creo que teníamos más de una semana de tiempo, creo que hicimos un viaje de un mes y medio, un viaje bastante largo. Fuimos a Israel y a Francia también en ese mismo viaje, a París. Volví a París, después de la gira volví a París en ese viaje. Pero bueno, yo estando en Barcelona, dije, bueno, Marruecos está a la vuelta de la esquina. ¿Y cuándo volveré a estar con mis padres? Bueno, no, mis padres eran relativamente jóvenes, pero me pareció la ocasión pintada para viajar a Marruecos. Entonces me inventé un viaje. Estando en Barcelona, viajamos en avión al sur de España, visitamos a la familia de mi mamá en Málaga, conocí a mis tíos abuelos, muchos de ellos vivían todavía entonces, a los tíos de mi mamá que formaban parte de los cuentos del Arache que yo escuché toda la vida, porque ¿qué era la vida en mi casa? O sea, mi casa básicamente en los Shabbat y cuando estábamos reunidos la familia, lo que dominaba la conversación eran los cuentos del Arache, los cuentos de la infancia, las anécdotas, los personajes. En mi casa no se hacían conversaciones trascendentes. Quizás aprendimos cosas, por ejemplo, ver leer a mi mamá, ver a mi papá pendiente de Israel, pero no era casa de lecciones, de discursos, de comportamiento y de, ¿cómo se llama? Estos libros de asesoría de vida, no me acuerdo cómo lo dicen. No era, en mi casa lo que se hablaba eran, el día a día de Marruecos dominaba las conversaciones. Autoayuda. Autoayuda, en mi casa no se hablaba de autoayuda, nos autoayudábamos con el ejemplo. Bueno, pero entonces, bueno, estando en Barcelona, de Marruecos ahí a la vuelta de la esquina, todos los cuentos del Arache, están mis dos padres conmigo, les dije, bueno, vamos a dar un brinco a Marruecos. Entonces, bueno, estando en Málaga, tomamos muy improvisadamente, tomamos un ferry a Ceuta, en Ceuta alquilamos unos taxis, pasamos una noche en Tánger, como atracción turística, no llegamos a ver la casa de mi abuela, nuestro vínculo con Tánger solamente era mi abuela. Pero sí, bueno, paseamos lo más atractivo de Tánger un solo día y al día siguiente sí, tomamos un taxi a Larache. ¿Verdad? Larache es una ciudad, por lo menos las partes que vieron mis padres, que recorres en un día a pie. En un día a pie, pasabas por la que fue la casa de mi papá, lo que fue la casa de mi mamá, por la escuela de mi mamá, por la calle Real, por el Socochico, veías lo fundamental en un día caminando. Pero fue para mí fue muy importante. Creo que no lo aproveché lo suficiente. Yo creo que si hubiera repetido eso 10 años después, o sea, hubiera sido mucho más documentado, por decirlo de alguna manera. Lo aproveché emocionalmente, porque vi mis padres contentos de volver, jamás para quedarse. Ellos cuando salieron de Marruecos habían cerrado esa puerta para siempre, o sea, quemaron las naves como Hernán Cortés, pero hubo una emoción importante en volver al Arache y enseñarme a mí. O sea, mi papá, mis primos se tienen que acordar, mis hermanas seguro. Mi papá tenía hasta que falleció, por supuesto, una cicatriz muy importante en un brazo. Cuando era niño nos echaba broma, nos decía que eso lo había mordido un lobo, que eso era la mordida de un lobo cuando era niño. Después ya nos contó, no, que lo había tenido de niño una fractura, que me imagino con la medicina un poquito precaria de aquel momento, se la corrigieron, pero le quedó una fractura esas que se corrigen con clavos, ¿no? Con fijadores, con tutores.
y le quedó una cicatriz importante. Bueno, me enseñó, me dijo, esa cicatriz que tú estás viendo Wow, aquí, encaramado en ese murito que está allá arriba y me caí al suelo. Entonces para ellos fue importante, fue muy qué importante. bonito, qué bonito. Hoy en día, yo haciendo eso con ellos, quizás 10 años después, habría tomado fotos de cada detalle, tomé 4 fotos de todo el arache y habría preguntado cada detalle y dónde vivía fulano y mengano y qué hacías y dónde hacías. Pero bueno, fue un recorrido exactamente de un día. Al día siguiente tomamos otro taxi a Casablanca. Mi mamá me enseñó la casa donde vivió en Casablanca, ya más adulta, ya de adulta, de jovencita, y de vuelta un avión de vuelta a España, ¿no? Qué historias tan fascinantes. Eh, Sé que es un poco largo, pero es tan rico hablar Es la... contigo que de verdad vale la pena. Eh, Llegamos a por qué cuando te gradúas, ya lo habías mencionado, que sin duda sabías que ibas a ser arquitecto. Pues obviamente escoges estudiar esa carrera y llegas a trabajar pues hasta el día de hoy en arquitectura y combinas pues toda tu profesión con un trabajo comunitario increíble. Quiero un poco hablar de esas dos cosas porque es muy importante y pues obviamente entender tus inicios como arquitecto y cómo comienzas a entrar, porque hablas de una coincidencia muy linda en tu trabajo como arquitecto que te lleva a entrar en la comunidad. Sí, sí, es increíble. Yo siento que la arquitectura me enganchó con el trabajo comunitario de una manera casi impensable. Bueno, la época de la facultad, no entra en detalles, pero extraordinaria. O sea, tuve un grupo, aparte que disfruté el estudio general de arquitectura, el diseño, con todo lo que con todo lo que se sufre para estudiar arquitectura, los trasnochos, la presión, las entregas. Pero bueno, una Pero época me maravillosa, social. encantaría que cuentes la historia de la época en el colegio donde existe el CNU, ese Ah, sí, examen, y sí. donde cómo tú pues sabes que exactamente que querías estudiar y dónde. Sí, bueno, en esa época, no sé cómo funciona hoy en día, había la preinscripción en el CNU, sobre todo para entrar en las universidades públicas, Creo que hoy en donde día han... lo eliminaron. Ok, Ayer estábamos conversando sobre eso y creo que hoy en día no existe CNU para entrar en la universidad. Alguien bueno, que corrija. era una planilla pública, una planilla manual, donde te daban 3 rangos para llenar, qué querías estudiar y dónde. Y me acuerdo, bueno, lo conversaba con mis amigos, muchos llenaron las 3 planillas, porque era que si no entrabas en lo primero, era por sorteos, ¿ok? Las notas tenían cierto peso. Es verdad, yo tenía buenas notas, ¿no? Las notas tenían peso y yo salí de bachillerato con buenas notas. O sea, me habrían ayudado. Pero también funcionaba el sorteo. Entonces, primera opción, segunda y tercera. Si no entrabas a la primera, el sorteo te llevaba a la segunda opción o a la tercera de las universidades públicas. Yo estaba seguro, no tenía ninguna duda con arquitectura, que solo llené la primera línea, arquitectura UCB. Había arquitectura en la Simón Bolívar. No te podría decir claramente hoy por qué no contemplé la posibilidad de Simón Bolívar. Yo creo que por lo lejos. No tenía carro recién salido de bachillerato, tuve carro ya en la universidad, a los pocos meses. Quizás tampoco estaba seguro que mi papá me iba a poder comprar un carro y me sonaba que quizás engorroso ir a la Universidad Simón Bolívar. Me acuerdo que fui a preinscribirme, me acuerdo que me dio la cola Alex Rimeris, uno de mis mejores amigos de la promoción hasta hoy en día. Fui con él a preinscribirme para el examen de la Simón Bolívar, pero no lo presenté. Simplemente dije, no, yo no, esto no lo contemplo, voy a estudiar en la UCB. Y bueno, cuando ya se acercaba la época del sorteo, yo me fui a hacer, terminado bachillerato, un curso de inglés con compañeros del colegio a una universidad en Estados Unidos, en la Florida. 3 de mis mejores amigos, David Murcián ya fallecido, Yamin Benamú, mi hermano hasta el día de hoy, y Samuel Chocrón. Fuimos a, fuimos a hacer un curso de arquitectura, perdón, un curso de inglés en la universidad, en la Universidad de Estados Unidos y quedé con Ilana, mi compinche, de que ella me iba a avisar si salía el sorteo de los que nos metimos en arquitectura. Nos habíamos prescrito en arquitectura, después me enteré, Ilana, de quien ya era amigo, Diana, con quien no era amigo hasta entonces, éramos compañeros de promoción, Diana Brief, que después fue mi socia y mi amiga del alma, Vicky Benatar, no éramos compañeros de promoción, no teníamos una amistad especial, hoy en día la tenemos, y Adina Kaufman. Entonces yo Wow. quedé Ilana, le quedé, bueno, avísame tú, si me mandabas una carta, o creo, o me habría llamado, no era tan fácil la comunicación en aquel momento, si salía en arquitectura. Y recuerdo estando yo en mi curso de inglés, que me mandó, me dijo Morju, como me llama ella, mis amigos, salimos todos en arquitectura. Bueno, perfecto, ya dije, ya sé lo que hacer. Pero me acuerdo que antes que llegara esa llamada,
Una semana antes, bueno, y si ahora yo no salgo, ¿qué hago? No me había prescrito absolutamente nada. Tendré que buscar una universidad privada, mi papá la puede pagar, no lo tenía muy claro. Sí lo podía hacer, pero yo no tenía esa osadía, ¿no? De preguntarle algo si no era algo necesario. Entonces, bueno, entramos todos en arquitectura, y mi papá me compró el carro, un Fiat, y fui a hablar en la central, y no era tan necesario, eventualmente podía ir en transporte público, pero tuve mi carrito, ¿no? Y bueno, disfruté muchísimo la facultad, por mis compañeras, de verdad, con Ilana, Diana, Adina y Vicky, amistad entrañable, y amigos no judíos entrañable, Totón Sánchez, Tamara Lugo, Rosmarilesa, Diana B. Entrañable la época de la facultad, Gustavo Legorburu, que era hijo de profesor, de uno de mis pequeños profesores. Fabuloso, la verdad, la facultad la disfruté muchísimo, pero la época de la universidad no activé mucho, no activé en absoluto en la comunidad. No tenía mayor vínculo que mis amigos de la promoción, con quien me seguía viendo y saliendo los fines de semana. Sí iba a Braica a trotar, nunca fui un gran trotador, pero iba a Braica a trotar los fines de semana, a nadar eventualmente, pero era Braica Club. No le presté ninguna atención a movimientos juveniles en absoluto. Me habían llamado del MUS, Pancho Cohen. No me acuerdo, Pancho todavía le dijimos Pancho. Si me preguntas cómo se llama Pancho, creo que es José, pero no estoy seguro. Su hermano Emanuel sí, pero no me acuerdo Pancho cómo se llama. Pero bueno, me llamó en algún momento, no sé por qué, pensó que yo podía ser un candidato del movimiento universitario sionista. Fui a una reunión, pero no sé si porque estaba absorto en el trabajo, también absorto en vida social, salía con mis amigos, por supuesto, y no me interesé en absoluto en la actividad comunitaria en aquel momento, para nada. Seguía por mi lado leyendo y estudiando y actualidad de Israel, pero no pasaba de ahí. Sí creo que participé con ellos en alguna, no sé cómo lo llamábamos, cuando había alguna, era la época, estoy hablando ya de la época de la facultad, estudiamos entre el 78 y 83. Era la época de la virulencia del terrorismo de la OLP, y eventualmente habían algunos eventos, algunos atentados terroristas, donde el MUS se organizaba para hacer pegatinas en las paredes de las calles contra la OLP y a favor de Israel. Era bastante osado en aquel momento. Bueno, vivíamos una democracia, yo creo que casi plena. Pero bueno, entonces se salía de noche y se hacía pegatinas de volantes en algunos sitios estratégicos. Y sí participé en un par de pegatinas, ¿no? Ahí en la medianoche salí después que se acostaron mis padres, porque estoy seguro que mi papá no me habría dado permiso de buenas a primeras. Y lo hicimos, pero no activaba en reuniones y conversaciones. Pero bueno, cuando termino arquitectura, cuando termino la facultad, nos graduamos todos muy bien, realmente todo mi grupo muy destacado como arquitectos, buenas notas de graduados y todos hicieron una carrera destacada y nos dedicamos a la profesión en gran parte de nosotros. Entro a trabajar ya había trabajado un poquito con él como estudiante haciendo unas horitas de dibujo técnico en su oficina, pero entro a trabajar formalmente en una empresa que había formado la persona que me vinculó, que era Ricardo Iglicki, que en paz descanse, arquitecto muy destacado, se había asociado en aquel momento con Hilo Osfeld y su hijo, que era el arquitecto de la oficina, con Luis Osfeld, socios de la compañía, Luis que en paz descanse, y eran también socios el yerno de Hilo, Frank Bendayan, y Samuel Fleischer. Entonces, es Ricardo quien me lleva allá. Habían comprado un terreno, estaban ellos en aquel momento como constructora, donde Hilo estaba involucrado, estaban terminando la Arbolada, famoso conjunto residencial Arbolada que marcó pauta, ¿no? A la comunidad por la cantidad de familias judías que se mudaron allá, que compraron ahí, incluyendo algunos de mis amigos, Diana Briz, por ejemplo, recién casada, al poco casado, su familia compró allá y se mudó a la Arbolada. Y otras personas también. Y estaban terminando de construir la Arbolada, que se construyó una sociedad entre Hilo Osfeld y Salomón Cohen. Y la oficina de nosotros estaba en la Arbolada. Entonces yo entro a trabajar en un proyecto nuevo, un terreno que compraron en el sureste de Caracas, y entro a trabajar como asistente de Luis y de Ricardo. Excelente trabajo con ellos, de verdad, dos profesores también para mí en aquel momento empezando mi trabajo, y mucho que agradecerles y que recordar de esa buena época. Trabajé con ellos. Luis lamentablemente falleció al año. Luis falleció justamente un año después de yo entrar, en verano del 85, justamente en el momento que yo estaba viajando con mis padres a Marruecos. Durante ese viaje fue que falleció Luis, ¿no? Pero bueno, seguí con Ricardo y con Samuel un tiempo más largo en otros proyectos. Pero bueno, cuando entro a trabajar con ellos, entro en la etapa en que se está entregando los apartamentos de la Arbolada a sus propietarios. Y cuando el proyecto que había hecho con Ricardo entra a permisología, yo entré en una pausa de trabajo, donde una opción era que renunciara o que me votaran, porque no había otra cosa que hacer, no había planes de comprar otro terreno en aquel momento,
O lo que me propusieron, mira, involúcrate en la arbolada en la etapa final, la etapa de terminar los acabados, supervisión final de los acabados y después la entrega a los propietarios. Entonces, claro, para mí entrar a obra también fue un mundo maravilloso. No fue una obra en construcción, después sí me involucré en obra de construcción y tengo mucha empatía con la construcción, con el vaciado, con el cálculo, con la plomería, con la electricidad. O sea, aparte del diseño, la construcción en sí me encanta, ¿no? Pero en aquel momento estaban acabados finales y entrega los apartamentos. Pero cuando hizo entregar apartamentos, entregó apartamentos a muchas familias judías y algunos de ellos vinculados a la actividad comunitaria. Creo que había un comentario de que las principales presidentes o directivas de aquel momento estaban en la Arbolada. Yo recuerdo que en la Arbolada estaba Akiva Ben-Arosh, que era presidente de la asociación. El mismo Hilo Ofer, como presidente, era como inversor de la Arbolada, era presidente de la Unión Israelita. Walter Chentohovsky era presidente de la Federación Sionista de Venezuela y compró en la Arbolada. Conocía en la Arbolada a Isi Weizman, que quizás nos está viendo, que fue presidente de la Federación Sionista, quien me hizo entrar con él en la federación, estaba en la Arbolada. Entonces entré en sintonía con muchas personas de la comunidad que estaban en la actividad comunitaria y quizás se me despertó por ahí un gusanito de ayudar. Ricardo Grupo, en aquel momento, estaba en la Junta de la Federación Sionista, que era presidente Jacobo Shkolnik. Y bueno, me hablaba un poquito de lo que sucedía en la comunidad. Creo que fui a un par de eventos invitados por Ricardo, ¿no? A charlas comunitarias. Entonces empecé a asistir cosas, me inscribí en el ISEG, que eso creo que no te lo comenté, pero existía ya en esa época el Instituto Superior de Estudios Judaicos, que dictaban charlas y conferencias. Bernardo Klicksberg, creo que era el que lo dirigía, el famoso Bernardo Klicksberg. Y empecé a ir a charlas del ISEG y me interesé. Y quizás yo creo que hacía preguntas o hacía comentarios y quizás llamaron la atención para que me siguieran invitando a formar parte de cosas, ¿no? Y poco a poco, pues esa liga entre la arquitectura y toda esa crema de la comunidad que existía en la Arbolada, pues hicieron que inicies en este trabajo comunitario que hasta el día de hoy pues ejerces con una influencia importante y has hecho trabajos como obviamente el que nos mencionaste acerca del cementerio y muchos otros que quiero que nos cuenten porque creo que es parte de nuestra historia, de nuestro ADN y obviamente toda la importancia que tiene Coro en la historia de la comunidad judía en Venezuela. Bueno, muy determinante para entrar a la actividad comunitaria fue que recibí una invitación sin estar en nada comunitario en aquel momento, para un seminario de juventud que se dio en Buenos Aires en 1989, yo entonces tendría 27 años, 28 años, en Buenos Aires, de la Federación Sefardí Latinoamericana, que yo en ese instante ni sabía que eso existía. Eso se llama FECELA y es una institución, digamos, supracomunitaria a la que se afilian las comunidades sefardíes de toda Latinoamérica. Venezuela fundadora, a través de una de las personas más importantes de la historia de la asociación israelita, que es Moisés Garzón. Moisés Garzón, como presidente en el 72, promueve la creación de FECELA y, bueno, surge FECELA y se dedica a varias cosas que no tiene sentido hoy en día explayarse. Pero bueno, entre eso organizan para el 89 un seminario de juventud, Dorem Shech, ya recuerda 28 años, ya más se trata de Dorem Shech, no de juventud, y me invitan a participar. Participo, no tenía ningún conocido, salvo mi primo Guillermo Amar, que me acompañó en ese viaje y también después participó en actividad comunitaria. Pero bueno, conocí a otro grupo de personas, de gente contemporánea, que prácticamente todos nos involucramos más en la actividad comunitaria. Y conocí a través de ellos a estos grandes fundadores, fundadores no, pero personajes importantes en la historia de la asociación, a Moisés Garzón, a Abraham Levy, que a quien tú entrevistaste, a Jacobo Carciente, a Alberto Botbol, a Amran Cohen, ya fallecido. Entonces, bueno, creo que me ponen un ojo encima y me invitan, después de que esto termina, a formar parte del Centro de Estudios Sefardíes de Caracas. Me engancho con el Centro de Estudios Sefardíes. Estos señores, todos tenían edades que podían ser mi papá, mis padres, pero bueno, yo era el más joven, pero bueno, realmente fue una época maravillosa, ¿no? De actividades, semanas sefardíes, seminarios, cursos. Ahora, esto me engancha a Coro, que tú lo mencionaste, porque estando yo en el centro de estudios, llega en el 96, muchos años después del inicio, ya yo muy involucrado en actividad comunitaria, incluso ya había entrado en la federación ahí, de la mano de Isi Weizman, me captó también para la Federación INSI y otros amigos, ahí conocí más profundamente a Elia Farache, también uno de mis mejores amigos hasta hoy.
Él era compañero de autobús conmigo en el colegio, él vivía en la Candelaria y yo vivía en el centro, pero no compartíamos tanto como después se nos dio en la actividad comunitaria, ¿no? Pero bueno, en el 96 recibe para entrar al tema coro, en el 96 recibe el Centro de Estudios Sefardíes una propuesta de José Curiel, que era recién elegido gobernador del estado Falcón. José Curiel, descendiente de los judíos sefardíes de Coro. Recordemos muy brevemente la comunidad judía de Coro, una comunidad que tiene vida entre 1824 y 1900. Judíos provenientes de Curazao se asientan en Coro, forman una pequeña comunidad, crean un cementerio que es patrimonio de la nación, pero esa comunidad se extingue en el tiempo. Muchos se regresan a Curazao, la mayoría tienen matrimonios mixtos y optan por la conversión o por dejar el judaísmo, y hoy en día son los famosos apellidos conocidos en toda Venezuela. Estamos hablando de Capriles, estamos hablando de Enríquez, estamos hablando de Maduro, estamos hablando de Curiel, de estos apellidos que son descendientes de judíos. Pero bueno, este José Curiel, consciente de ese pasado judío de Coro y como gobernador de Falcón, nacido él ahí, por supuesto, nos propone ayudarlo a la restauración de lo que fue la sala de oración de los judíos de Coro, que es sencillamente un salón en una casa colonial de lo que fue la vivienda de los senior, una casa colonial de patio central muy hermosa. Por un trabajo de arqueología se determinó que había sido la sala de oración de los judíos, no una sinagoga, nunca fue una sinagoga formal, y la casa pasa a manos de una universidad de Falcón que se llama Francisco de Miranda, y la gobernación se involucra en su restauración junto con la universidad, y quiere el gobernador Falcón, por un tema de levantamiento del turismo del estado Falcón, ya que había el cementerio judío, que es muy importante en la historia del sefardismo en Venezuela, del judaísmo latinoamericano incluso, incorporar la sala de oración como un atractivo turístico. Entonces, bueno, el Centro de Estudios, por supuesto, determina que yo me encargue de esto, viajo a Coro y me involucro en un proyecto de recreación de esta sala. No se trataba de arquitectura exterior, sino un tema de diseño interior. Me inspiro lo hice con Diana y yo estábamos asociados en aquel momento, pero yo era el que viajó a Falcón para supervisar la obra. Me inspiro en lo que eran las sinagogas del Caribe, la sinagoga de Curazao, la sinagoga de San Vicente, de otras islas, el tipo de mobiliario de la época y la costumbre de llenar el piso de las sinagogas de arena. Y determinó que eso es lo que debíamos hacer allá. Como una recreación, siempre fuimos muy claros. Señores, esto no es quizás ni siquiera existió esto. Quizás ahí los judíos cuando se reunían traían sillas de la casa o agarraban las sillas del comedor de los seniors y se sentaban ahí a rezar. No teníamos una constancia muy clara de que haya habido ni siquiera un Sefer Torah en esa etapa de los judíos de Falcón. Pero bueno, hicimos un Arona Kodesh, lo hice, bueno, se diseñó en función a lo que pudo haber sido, una Bimá o Teba, como le decimos a algunos. Bueno, fue un acierto. La inauguración fue un acto muy importante, viajó una delegación importante de la comunidad con las autoridades de Falcón, y se mantiene hasta hoy en día. En algún momento se destruyó por lluvia, se derrumbó el techo, hubo que reconstruirla, se involucraron los Coronados, la familia Coronado para reconstruirla. Pero bueno, me permitió unir a comunidad. Te hablé antes del cementerio, que me permitió unir comunidad con arquitectura. También la sinagoga o la sala de oración de los judíos me lo permitió. Y también te quiero mencionar el tema de la sinagoga de Valencia. Por aquí me lo están porque, diciendo y ajá. es interesante porque obviamente tú tienes como un inciso en tu carrera donde vas a Barcelona y Sí, haces ciertos proyectos. sí. Bueno, sí, a mí me ha quedado, una vez que empecé a trabajar, cuando yo terminé de trabajar con Ricardo, bueno, la verdad yo me retiré de la oficina, ya Ricardo había fallecido, Ricardo no había fallecido, pero no había trabajo ya con él. Pero una vez terminadas las obras que hice con este grupo, con el grupo de Hilo Osel, sobre todo con Samuel Fleischer, un gran amigo que como ingeniero, él ingeniero, pero me enseñó muchísimo de obra. Casi todo lo que se oye de obra hoy en día lo aprendí de él, y sé que él se sintió muy apoyado por mí en toda esa etapa. Pero bueno, en algún momento Diana estaba trabajando ya independiente, Diana Briz de Rodán estaba trabajando independiente, y le empiezan a caer más proyectos y me propone, siempre estuvimos, no nos asociábamos. Entonces en el 88 decido salir de la oficina de Hilo amistosamente y me asocio con Diana y empezamos a tomar proyectos. Y tuvimos los dos o tres primeros años muy buenos, de muchos proyectos. No nos involucramos en obra en aquel momento, salvo supervisiones, pero sí a diseñar. Diseñamos muchos edificios. Pero bueno, a mí me quedó un gusanito, que dije, bueno, nunca salí de Venezuela de una manera fuera de paseos, ni con experiencia de trabajo. Entonces, bueno,
Con el permiso de Diana me tomé un inciso y me escapé 8, creo que fueron 8 o 10 meses a Barcelona. Tenía la facilidad de llegar a casa de la hermana de mi mamá que vivía allá. A la suerte me fui sin saber qué iba a pasar, pero bueno, metí currículum como arquitecto en varias oficinas de arquitectura. Barcelona siempre fue atractivo, pero bueno, la arquitectura de Barcelona es de la época del medieval, ¿no? O incluso de los romanos. Y está todo el modernismo y quién no conoce a Antoni Gaudí y toda su arquitectura. Pero en aquel momento Barcelona vivía una renovación porque venían los Juegos Olímpicos del 92. Te estoy hablando de 1990. Y yo intuía, y era cierto, que había mucho trabajo de arquitectura para arquitectos, y era un buen momento. Tenía dónde llegar y tenía la posibilidad de pasar una experiencia de trabajo, quizás también de estar fuera de mi casa, hasta entonces vivía en casa de mis padres, interesante. Entonces, bueno, me voy a Barcelona, meto currículum, y realmente a la semana me llama a una oficina y me contrata, con proyectos interesantísimos, interesantísimos. ¿Y De la uno de Verge Social. ellos, el levantamiento del cementerio de Barcelona? No, no, Barcelona, España, no es Barcelona. Existe el cemento Ah, ese no Barcelona. es Barcelona. En Barcelona, ya, hay pausa. Volvimos. Volvimos. No, 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 Barcelona no tuvo, la verdad que mi experiencia en Barcelona no tuvo ninguna conexión judío, salvo la familia de mi tía, más nada. Entiendo, este Barcelona es Barcelona, Venezuela. Y Barcelona, Venezuela tiene su cementerio y después me vinculé, cuando me metí con lo de la página web de cementerios, también me involucré en un levantamiento fotográfico del cementerio judío de Barcelona, Venezuela, que es de principios del siglo XIX. Pero Barcelona fue una experiencia de trabajo en rehabilitación de edificios históricos, claro, te acuerdo una anécdota, te la comenté, pero una anécdota, trabajando en Barcelona, hicimos un proyecto de un parque cultural en una zona de Cataluña, que yo fui el jefe de ese proyecto, de ese anteproyecto, que nunca fue un proyecto, fue un anteproyecto. Yo termino ese anteproyecto, lo entrego, llegan las vacaciones de diciembre, me regreso a Venezuela con una oferta de trabajo de su oficina para que me quede allá, pero decidí que no, yo estaba contento en Venezuela, con el país, con mi socia, con mi trabajo, con todo, y no, para mí fue una experiencia que cerrada en aquel momento. Diciembre me fui para siempre, desde el punto de vista profesional, de Barcelona. Pero al año siguiente, esto no te lo comenté, me llega de la oficina de Barcelona una invitación, todos los gastos pagados, No. porque el proyecto que yo había elaborado de un parque cultural se iba a presentar en un, ya estamos hablando del Irán de los ayatolas de Khomeini. Había en Barcelona de tantos concursos nacionales que podía meterse, se metió en este de Irán para presentar el proyecto que yo había dirigido. Y por supuesto le dije, muchas gracias, pero yo no voy a ir. Entonces, Wow, bueno. Pero se presentó, el proyecto que hice en Barcelona se presentó en Irán. Sí. Bueno, nada, regreso a Venezuela y sigo trabajando con Diana muchos años más, con bastante trabajo. Ahí nos involucramos un poquito en obra. Nunca construimos un edificio completo a partir de cero, quizás una pequeña frustración profesional, pero sí hicimos varias remodelaciones, muchas supervisiones y muchos proyectos y muy bien. Pero nos surgió otra cosa que es lo que me vincula a Valencia, que vuelve a relacionar arquitectura y actividad comunitaria con Valencia. Creo haber mencionado a mi tío Samuel, que vivió en Valencia muchos años, y a través de él conocí a Arturo Stolman. Después que falleció, dirigente de la comunidad judía de Valencia por un tiempo, lo pequeño que era la comunidad judía de Valencia, y tenían una sinagoga en una casa remodelada en la Viña, creo que se llama La Viña, una urbanización de Valencia. Pero bueno, gracias a unas diligencias de Arturo Stolman, y creo yo que con otros, no les quiero quitar méritos, ¿no? Pero hay otras personas involucradas con él, logran que Salas Romer, que era gobernador de Carabobo para ese entonces, le done a la comunidad de Valencia un terreno en una nueva urbanización para construir ya una sinagoga propia. Vale, y bueno, vale la pena mencionar igualmente el vínculo, así como Curiel de Salas Romer con la comunidad judía. Sí, Salas Romer también nos los comentó, obviamente en este proceso que empezó después de la proyección y construcción de la Sinagoga de Valencia, lo conocí personalmente en un par de reuniones. Y él siempre mencionó, consciente y creo que orgulloso de su pasado judío. Entiendo que por dos ramas.
por el lado de Salas, vienen de Curazao. Creo que no pasaron por Coro, sino de Curazao, Puerto Cabello o Valencia mismo, donde hubo, digamos, hubo y hay comunidad judía, por el lado Salas, pero también por el lado Romer. No sé si también fue vía Curazao o por otro lado, porque su antepasado Romer, él sí lo comentó, está enterrado en el cementerio de los extranjeros de Puerto Cabello, donde se tenían que enterrar quienes no eran católicos en aquella época. Entonces él estaba muy consciente de su pasado, y quizás eso lo estimuló a buscar la forma de que la gobernación pudiera donar un terreno a la comunidad judía. Entonces, bueno, le donan el terreno, mi tío ya había fallecido para entonces y me llama Arturo Stolman para que Diana y yo hagamos el proyecto de arquitectura. Entonces, bueno, obviamente creo que el sueño de todo arquitecto judío es poder hacer también una sinagoga, entre otras cosas. Y pudimos hacer nuestro proyecto de centro comunitario. Tiene sinagoga, tiene mikve, tiene las oficinas administrativas y una sala de reuniones. Muy a duras penas lo lograron levantar, una comunidad muy pequeña, con muchas dificultades, ya entonces lo era, hoy en día es más pequeña todavía, pero logran levantar su sinagoga y la tienen hasta hoy en día y en eventos especiales se reúnen allá, ¿no? Sí. Historia. Te hice ayer una pregunta fuera de cámara y me atrevo a hacerla porque creo porque creo que para gente que no conoce tanto de arquitectura como yo y a lo mejor muchos de los escucha, porque sé que tienes muchos arquitectos aquí hoy en día, hoy en tu live, ¿no? Estoy viendo a Dina Kaufman. Hola, Dina. Ahí están todos escuchándote. Pero pues esta pregunta que te hice ayer acerca de arquitectura judía y me mencionaste y pues obviamente me aclaraste muchas dudas en concepto. Me encantaría que por favor lo hagas hoy porque es interesante. Bueno, es muy debatible, ¿no? Como puedes debatir el término de literatura judía o de arte judío, es muy debatible, ¿no? Siempre te van a preguntar, arquitectura judía es porque el tema es judío, entonces toda sinagoga va a ser arquitectura judía. O arquitectura judía es porque lo hizo un judío, entonces todo lo que hayamos hecho los arquitectos judíos va a ser arquitectura judía. Entonces, en líneas generales, mi conclusión, y otros concluyen lo mismo que yo, no hay la arquitectura judía como tal. Si yo me voy, si soy como muy estricto en la interpretación que te voy a decir, quizás yo, Alberto, y no quiero hacer a otros responsables de esta opinión, consideraría arquitectura judía pura al Templo de Jerusalén, de Salomón y posterior, porque fue en un estado, en una nación judía, con concepto judío, porque toda la pauta para la construcción del templo, desde que se dictó las pautas del Mishkan a Moshe, a Moisés el profeta, en el Sinai, fueron dictadas en nuestra creencia directamente por Dios, qué viene aquí, qué va allá, cómo lo vas a hacer. Entonces eso sería judío por ese concepto, y fue hecho por judíos, con mano de obra contratada extranjera, sí, sobre todo el templo de Salomón. Pero entonces eso podría ser el único arquitectura judía pura. Yo podría considerar que el templo de Salomón. Pero a partir de allá, todas las sinagogas que se han hecho en el mundo, y Lana esto lo tiene también bastante bien estudiado, ya contribuyó con el libro de las arquitecturas de las sinagogas del Caribe, donde aparece la sala de oración de los judíos y donde se me da el crédito, el rabino Brenner me dio el crédito como el arquitecto de ese proyecto. No siempre lo hacen, he leído muchas cosas sobre la sala de oración de los judíos y mi crédito no aparece, pero en este caso sí. Ahora, esto está estudiado y entonces, bueno, todas las sinagogas y edificios comunitarios judíos que se han construido han respondido a la tipología de la época y del momento. Entonces, las bellas sinagogas judías de Toledo, la Santa María la Blanca, por ejemplo, o la sinagoga de Córdoba, responden a lo que era la arquitectura árabe de aquel momento. De hecho, los arquitectos fueron árabes, no fueron judíos. Y otras de las sinagogas grandes que sobreviven hasta hoy en el mundo árabe, la de Túnez, en la isla de Yerba, o una de las sinagogas del Cairo, es arquitectura árabe. Es verdad que hay un funcionamiento interno que responde a una pauta judía. La orientación, que no es obligatoria, pero es preferible hacia Jerusalén, donde vas a disponer el Sefer Torah, que de hecho originalmente ni siquiera en las sinagogas más antiguas en Israel, las sinagogas que surgieron justo después de la destrucción del primer templo, que están en el norte de Israel, sobre todo en el Galil, en la Galilea, ni siquiera tienen una ubicación de un Sefer Torah. El Sefer Torah podía estar guardado en una caja y lo sacaban al momento de leerlo. Entonces,
digamos, fuera de algunas pautas de orientación interna, la arquitectura exterior y la decoración interior no responden a patrones propiamente judíos, sino a la arquitectura del momento. Si saltamos al día de hoy, no voy a mencionarme a mí en lo que nosotros hayamos hecho en la sinagoga de Valencia, pero te vas a ver las sinagogas de Frank Lloyd Wright, por ejemplo, o de Louis Kahn, uno de los grandes arquitectos de la época moderna, y responden a la arquitectura moderna de su Mari momento. Pérez, Entonces, no, por llamarlo así, la sinagoga de Mari Pérez. tiene una topología de basílica básicamente cristiana. Okay, básicamente cristiana. Un arquitecto catalán hizo un edificio judío para unos judíos, pero con un concepto de lo que él imaginó que era una sala de rezo, porque estoy seguro que nadie le pudo haber dado unas pautas estrictas, le habrán dicho. Incluso ni siquiera ahí pudo cumplir con la orientación, porque la parcela era una parcela norte-sur y terminó colocando el Ejal, el Arona Kodesh, hacia el norte. Y eso no inhabilita el rezo de ninguna manera. Pero te encuentras tres alas, lo que ya te mencioné, como una basílica con un ábside, que en la iglesia cristiana sí aparece el ábside. Es verdad de que en ninguna sinagoga quizás te vas a encontrar un crucero. El crucero es muy típico de las iglesias, sobre todo sí, del gótico y del barroco, perdón, del gótico, y también en el Renacimiento se utilizó mucho el crucero. Pero eso es, y te encuentras la bella sinagoga de River en la Unión Israelita de Caracas, que es una planta absolutamente moderna. Y tiene sinagogas organizadas como un auditorio, por ejemplo la de Shuli Rosenthal para Chabad Lubavitch en Caracas, y tienes de vuelta sinagogas distribuidas como si fuera una iglesia. Las bellas sinagogas de Europa del siglo XIX, las que sobrevivieron a la barbarie nazi, en Budapest, por ejemplo, la Gran Sinagoga de Budapest, es una arquitectura que responde a lo que se hacía en aquel momento, con unas intervenciones del modernismo importantes, ¿no? Del Art Deco, por ejemplo. Entonces, hablar de arquitectura judía se va a debatir siempre, literatura judía, arte judío, pero no, yo no, para mí lo dejo en lo que te comenté, ¿no? Es maravilloso conversar contigo, Alberto. Ya lo está recordando aquí Yolanda, que llevamos poco más de 2 horas y no se sienten. Pobre Me voy gente. a ir cerrando y no quiero dejar de mencionar tu trabajo en la Unión Israelita, en el departamento de arbitraje, y creo que allí es donde viene también todo este tema de los cementerios. Me encantaría también que hables un poco sobre eso y pues ya ir concluyendo nuestra agradable conversa del día de Bueno, hoy y invitarte públicamente junto con Ilana y por qué no, tal vez podamos tener al rabino Brenner para hablar de las sinagogas, ¿no? De las sinagogas y de esta arquitectura muy judía. bonito plan. Bueno, un rápido repaso de lo que he hecho en la comunidad, ya son más de 30 años, ¿no? Desde aquella entrada con mi primera invitación formal con el Centro de Estudios. A raíz del Centro de Estudios surge el Museo Sefardí de Caracas. Se tramita una donación importante por parte de Morris Curiel y se crea como institución, inserta en la asociación, el museo, que formo parte de esa primera directiva. Y hasta hoy en día, en algún momento me alejé un poco, estoy de vuelta porque estamos muy comprometidos en trabajar en por fin tener una sala de exposición permanente. Se han hecho cosas extraordinarias en más de 20 años, se fundó en el 99, exposiciones itinerantes, otras dentro de la sede de la asociación, pero ya llegó la hora de que haya un sitio de espacio permanente donde se pueda visitar si es necesario a diario, o sea, si se puede a diario. Entonces tenemos un bonito equipo de trabajo que está trabajando para eso y estoy muy involucrado en esto en este instante. Pero bueno, pasé por el museo, la Federación Sionista para mí fue muy importante en mi formación, me abrió la posibilidad de estos conocimientos que traté de adquirir por mi cuenta sobre historia judía, he leído muchísimo de historia judía, de actualidad de Israel, poder compartirlos, ¿no? No solamente que yo sepa, sino en algún momento alguien no judío me hizo un comentario muy interesante que me dijo algo así como, tal como existe la avaricia en el dinero, que hay gente que acumula dinero y no lo comparte, existe la avaricia en conocimientos. Hay gente que acumula, una persona no judía me lo dijo, que conocí en una excursión, que es una deriva que a mí me gusta, ¿no? El de los paseos de montaña. Me dijo, también quien acumula conocimiento, o sea, tiene que salir a compartirlo, ¿no? O sea, no se lo puede guardar. Y eso se me quedó. Entonces, bueno, a través de la federación Gracias por hoy encontré estar compartiendo conocimiento con un esto que se llama nosotros. para esclarecimiento y dije, bueno, yo puedo aportar. Sí, se nos fue la señal. Te Y la, agradecía por hoy estar con nosotros compartiendo tu conocimiento. Ajá, bueno, entonces
estando en la federación, que me di cuenta que había un chance de abrirse y compartir ciertos conocimientos con otras personas, me involucré de alguna manera en lo que se llama Asbará, esclarecimiento. Más interesado hacia adentro, ¿no? De que la gente de nuestra comunidad, nuestros muchachos, sepan de su historia, sepan lo que es Israel y vean Israel como opción de vida, algo que he tratado de comprometer un poco en mi discurso público y privado, ¿no? Que para los jóvenes siempre tienen, los jóvenes y los viejos, ¿no? Pero siempre hay que ver Israel como una opción de vida y mientras más joven mejor, ¿no? Y hoy en día se está demostrando lamentablemente con lo que está sucediendo que no hay como Israel para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, por ahí se fue una deriva y empecé a lanzarme a dar charlas. Hoy en día, si veo para atrás, digo, oye, qué osado era, ¿no? Que de repente pararme a hablar de algunas cosas de las que tenía una idea, pero no tenía la profundidad que quizás tengo hoy y que tampoco es tan grande, ¿no? Tampoco es suficiente. No tengo el método de estudio de la historia porque no estudié historia de una manera formal. Pero me parece importante, lo poco que sabes, tratar de compartirlo. Y bueno, entiendo, si te gusta, ¿no? Que cuando me he parado a dar una conferencia o dictar una charla o escribir algo, gusta y siempre me digo estoy a la orden, en privado o en público, para hablar de lo nuestro, ¿no? Porque lo llevo mucho por dentro, ¿no? Pero, Qué bonito, entonces, Alberto. por ahí se fue la deriva de Te atrás, estamos ¿no? Y como después, perdiendo, te a ver, estamos perdiendo un poco. Vamos a ver si recuperamos la señal para que pueda leerte los comentarios de tanta gente que te ha estado acompañando hoy aquí. Más de 50 personas a lo largo de estas 2 horas y pues poder también honrarte este espacio que nos has regalado. ¿Volvió la señal? ¿Me escuchas? Vamos a... Sí, me escuchas. Aquí volviste. yo escucho bien. Aquí volviste. Qué bueno, porque decía que quería leerte pues algunos de los comentarios de la gente que te ha estado acompañando y agradecidos contigo de habernos instruido en estas casi 2 horas con la historia de tu vida. Y pues, ¿cómo has tú hecho para estudiar y documentarte acerca de, aunque no lo hiciste en tu profesión, que es arquitectura, pues lo haces a manera de hobby, como es de historia universal, historia judía y este trabajo de Asbará, que como tú bien lo mencionas, haces. Entonces voy a leerte algunos de los comentarios. Nuestro querido director, Benjamín Schomstein, te da el título de historiador honoris causa. Excelente. Muy bien, conocimiento de sobra y gran personaje comunitario. Por ¿Sabes aquí. qué? Benjamín nos acompañó en la gira. Mi primer viaje al exterior fue con Benjamín. Esa Fue gira. nuestra gira. Desde entonces, mucho cariño para Qué Benjamín. bonito, qué bonito. Tienes por aquí a nuestra querida Diana Ponte. Muy Gracias, amable. Alberto, por compartir. Igual está Yael Ron acompañándote. Saludos desde Israel. Muy querida. Mi mamá, la nona, Sí, 95 años, bella, escuchando. bella, bella. Frieder, José, saludos. Por aquí también te llama, esta persona es Frida Asra, qué bonito. Sí, claro. Gracias, Alberto. Dice Sí, por aquí, dice un placer inmenso escucharte, una enciclopedia ambulante. Qué historia. Este comentario de Ilana me encanta porque lo utilicé también para referirme a ti. Y dice Ilana, voy a utilizar un término yiddish para decirle a Alberto que es un mensch. Podemos traducir un poco lo que significa un mensch. Difícil la traducción, pero es alguien a quien admiramos muchísimo. Me queda grande. Dice por aquí también, fíjate que Diana mencionaba la sinagoga Betel en San Bernardino. Me imagino como un ejemplo de arquitectura moderna. Sí. Dice Joshua Medina, estimado arquitecto Alberto, dice, ¿nos puedes contar un poco sobre la sinagoga que tiene piso de arena? Sí, La sinagoga con piso de arena es la de Curazao, pero la que tú haces referencia es la de la sala de oración en coro. sí. Es un término, y lo comentamos antes, es un asunto muy peculiar de algunas sinagogas del Caribe, de los sefardíes que salieron de España por la vía Portugal, luego Holanda y de Holanda al Caribe.
es algo muy peculiar de ellos y yo lo llevé como sencillamente una referencia, digamos, sentimental, ¿no? A la sala de oración de coro, sin ninguna constancia de que haya sido así. Pero me pareció desde el punto de vista educativo que era interesante hacer referencia a eso. ¿Se puede explicar por qué las sinagogas del Caribe tienen piso de arena? Pero creo que estamos ya sobre la hora. Dice, bueno, no sé si la gente quiere escuchar, pero vamos a ver si nos da tiempo. Y Lana también menciona que es interesante que la sinagoga de Mari Pérez fue influenciada por la sinagoga de Ámsterdam, creo que es a ella la que menciona. No, no. No, yo no le encuentro en este instante ninguna referencia. Mari Pérez corresponde a una planta clásica basílica que asociamos con el cristianismo. La sinagoga de Ámsterdam, ni en interior ni en exterior. Ojo, sí, la sinagoga portuguesa de Ámsterdam, que es de los judíos sefardíes que salieron de Portugal en el siglo XVII e hicieron una comunidad muy grande en Ámsterdam, tiene una influencia muy importante sobre las sinagogas del Caribe, Okay. sobre la de Curazao impresionantemente, y de repele y de retrueque por lo que nosotros propusimos para la decoro. Gracias, gracias Ileana y gracias Alberto. Dice por aquí Perla, doctora Perla, excelente Moryu, aprendí muchísimo de ti. Dice Yolanda, Tengo muchas perlas en mi vida que todas valen mucho como joyas. Alguna de dice Yolanda nuevamente, toda tu historia desde el minuto 1 es súper interesante, puedo seguir escuchando. Dice José Medina nuevamente, dice saludos mi querido amigo y gran maestro, felicitaciones. Simi Taranto, te manda muchos saludos, fue la que mencionó y me hizo recordarte para que nos cuentes sobre el cementerio en Barcelona. Dice por aquí, Simi nuevamente, Alberto participó en el levantamiento del cementerio de Barcelona con la colaboración de Adolfo Guzmán. Correcto. Adolfo Guzmán, no lo llegamos a mencionar, pero también, y el cementerio de Barcelona, también tenemos todas esas lápidas fotografiadas en la página web que tú indicaste antes. Pequeño cementerio judío de Barcelona del siglo XIX. Sí, suena de Eti Kaiser, Eti Seir, dice, Tamara, tienes un invitado de oro en todo el sentido de la palabra. Muy agradecida por compartir estas inolvidables vivencias. Eti nos escribe desde Boston y siempre se une a nuestros programas junto con su hermana Rebeca. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, hablando de Rebeca, Rebeca dice, dos comentarios arriba, extraordinaria entrevista y un recordatorio a nuestros líderes comunitarios, Rebeca y Eti Seir. Gracias a ambas. Por aquí tengo a Antonio José Joan Peña Angulo. Dice, un abrazo grande, extraordinaria. Joan está haciendo un trabajo desde la Universidad de los Andes con la cátedra Hilo Osfeld extraordinaria. No sabemos el valor de lo que tenemos como comunidad judía, el apoyo que tenemos desde Mérida con Joan, a quien de verdad, o sea, me une un vínculo muy importante, afectivo, y en alguna manera profesional, porque ella sí es una historiadora y me ha enseñado muchísimo de método. Qué bonito, qué bonito. Perla Fima, esta sí es Perla Mis Fima, el mejor cuento para sus nietos, el lobo, y se le veían los dos colmillos, era el mejor cuento. Ese es el cuento de mi papá, de la cicatriz de mi papá. Wow. Perla es mi sobrina mayor, Bella, vive en México. Qué bonito. La doctora Vivian Birbaum, mi querido Alberto, un nerd maravilloso. Mi querida Vivian. Otro genio exitoso de nuestra querida promoción, muy orgullosa de ti. Bueno, la amistad sobre todo. Dice también, yo en general, perdón. Sí, también, de la promo, Sally, bella, Gracias, bella. Alberto, por compartir con nosotros tan interesante historia. Esther Run, muy orgulloso de ti, mi querido Alberto. ¿Debe ser Estrella? Sí, no lo ubico. O también mi vida llena de estrellas, una de las estrellas que llenan mi vida. Bueno, tienes aquí muchísimos. Nancy Eskenazi, recordándonos cuando hablaste de las donaciones de sangre. Dice, sí hubo donaciones de sangre para Israel durante la Guerra de los 6 días.
Llama la atención cómo habrá sido el proceso, pero eso me quedó a mí marcado de niño, mi papá llegar diciendo que lo hizo, ¿no? Y me voy a documentarme de cómo se hizo, la sangre se intercambiaba con gente, con otros hospitales. Es algo para averiguar un poco Qué más. interesante. Dice Lea Mann, en la época más hermosa. Se hablaron de la profesora Castés. Claro, tuvimos a la Casteja en primaria, Be inolvidable. Betty Sapner también estuvo aquí contigo. Cecilia, De la Cecilia prueba. Hechar. Orgullosos de ti y de tu amistad. Easy. Ahí está Isis, sí, de verdad. Gracias a Isis descubrí la Federación Sionista y me enganchó por años, ¿no? No, no, no. Tienes aquí, bueno, cantidad de gente que te ha acompañado y que todavía están aquí para que yo siga leyendo los comentarios. Bueno, yo Vuelven aquí voy a a decir algo en repetir. general de mis amigos. Yo en general tengo que siempre digo algo de mis amigos. Son mis amigos, o sea, les agradezco el soportarme, porque son mis amigos, no por cómo soy, sino a pesar de cómo soy. Mira, dice nuevamente Frida que de hecho sí vas a tener que averiguar si hubo donaciones de sangre. Haremos sacas a lo mejor luego brevemente un artículo para instruirnos. Saúl Levín te manda también muchos saludos. Compañero, Gente brillante y un comunitario a carta cabal. no mencioné mi pasantía por CAIF, pero también con gente muy valiosa, incluyendo a Saúl. Dice, mira, Perla, la doctora que te comenté, Perla Carpel. Ah, bella, Perla, mi otro amor platónico de primer grado. Te lo estoy confesando. Y Lana, cuando dijo lo de, perdón, gracias Ilana, y disculpa que yo por leer los comentarios no leí correctamente, que se refería era a la sinagoga de Curazao. Correcto, sí lo comentamos. Correcto, Ajá. correcto, que ya lo comentamos. Por aquí tengo a Jenny Siegelboim, la sinagoga Saludos. del Rabinato de Venezuela. Creo que también quería hacer comentario acerca de ella. Bueno, yo te hablé en el tema de Mari Pérez como la planta basílica, pero en general es un eclecticismo de diferentes estilos, ¿no? Y lo mismo el rabinato es un buen ejemplo de una sinagoga ecléctica, donde toma elementos de diferentes estilos arquitectónicos para dar una respuesta. Ojo, ojo, los resultados son buenos, son sinagogas bellísimas, bellísimas. Sobre todo el tema de los vitrales, en general de las sinagogas y de las sinagogas de Caracas es muy importante. Pero volvamos al tema, el vitralismo en general no es un arte judío propiamente. El vitralismo es un arte heredado del cristianismo. O sea, que fueron las iglesias las que introdujeron el vitral como un elemento arquitectónico importante. Y las sinagogas lo asumen, lo adoptan y lo desarrollan de una manera maravillosa. Sobre todo porque el vitralismo cristiano narra episodios de la Biblia que requieren la presencia de imágenes que nosotros los judíos no solemos colocar. Hay excepciones, ¿no? Tenemos sinagogas que tienen imágenes en los vitrales y en otras cosas, pero por lo general no solemos colocarlo. Entonces, el judaísmo, los judíos que han hecho, o en general quienes han hecho vitrales para sinagogas en general, tienen que hacer un ejercicio de imaginación muy importante en trabajarlo no con imágenes, sino con elementos animales, florales, geométricos. Entonces, el vitralismo es muy importante en todas estas sinagogas que se han mencionado. Bueno, una anécdota que yo siempre cuento, y Lana también es la que me mencionó acerca de quién hizo esos vitrales, son los famosos vitrales de la Unión Israelita. Sí. Sí. Ariel, el vitralista, no Creo recuerdo que el como... apellido. Si Ilana está aquí, por favor, Ilana, recuérdame cuál es el apellido de Ariel, porque la historia que yo tengo con Ariel, para cerrar con una anécdota, es que este Ariel es el famoso, mira, Ariel Severino. Aquí está, gracias Frida por hacérmelo recordar. Es el famoso, el protagonista de la canción famosa de Billos. Yo quiero ser como Ariel. No sabía eso. Sí, Adina contó que el diseño es de Ani Abadí. Ariel como taller y el diseño es de Ani Abadí. Qué bonito. Wow, gracias, Adina. Y dice por aquí Diana, los vitrales de Mari Pérez también son hermosos. Vamos a tener que hacer un live para hablar pues de estas maravillas de la sinagoga. Mira, en el Museo Sefardí hicimos una exposición sobre los vitrales de las sinagogas y tenemos publicado un libro. O sea, ya esa parte de la historia está de alguna manera rescatada. Qué bonito, hermoso. Miriam Sirigen también te manda muchos saludos. Siempre te recuerdo. Trabajamos, ella desde la Keren Ayesod y yo desde la Federación trabajamos juntos en proyectos importantísimos. Mucho cariño a Miriam
De verdad que sí, ya. Dice, siempre te recuerdo como un joven, inteligente, discreto y Ya se pasó, respetuoso. ya se pasó. Ahí están las 3A de la boleta. Bueno, dice, los esmaltes que tiene la Unión Israelita de Caracas son también de Severino. Gracias, Frida. No lo Eh, sabía. qué hermoso, qué hermoso. Te quiero dejar para que te despidas de tu audiencia. De verdad, ha sido estas 2 horas y media de programa sin desperdicio. Sigues recibiendo saludos. Ani Kudisevich, Sí, compañera, estamos trabajando en la exposición permanente del Museo Sefardí y estamos mano a mano, Ani y yo, con otras personas en esto. Lilian Dembo, Ah, wow. Nelson Harrington. Nelson también trabajamos, o hicimos juntos, creo que no mencioné Sulam, que fue un seminario que hicimos, contigo sí en conversión privada, pero no aquí en público, un seminario itinerante por comunidades judías de Latinoamérica y que terminamos en Israel y estuve con Nelson en esa ocasión, Y ¿no? tu trabajo de Madrid en Vacaciones Felices. Ah, también fui a Madrid en el primer Vacaciones Felices, antes que se institucionalizara como Qué Macabilandia. Sí. bonito, qué bonito. Yamin Benarroch, excelente calidad humana. Gracias, mi querido y gran amigo. Conocimiento al papá de hay un par de Yamin Benarroch, pero cualquiera de ellos, ambos padres, dirigentes comunitarios, de ambos, ¿no? De Yamin Benarroch, aquí va por un lado, y el otro, aportaron mucho a la Qué comunidad, sus padres, ¿no? bonito, qué bonito. Aquí toda la cámara tuya para que te despidas de tu audiencia y siempre les recuerdo, todos tenemos una historia que contar. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, gracias a ti, de verdad, una tremenda experiencia. Como te comenté, tuve mis dudas, pero, o sea, esto es un poco como dice el refrán venezolano, el niño que es llorón y la mamá que lo pellizca, ¿no? Yo creo que apoyo mucho el tema del testimonio. Siento quizás yo no tengo grandes aportes fuera que haber dejado acá de mi parte personal. He hecho lo que he podido, creo en mi comunidad, creo en mi pueblo, creo en Israel y creo mucho en mi profesión también y mis amigos. Y bueno, todo lo que he podido hacer en la vida, con muchos éxitos, también con algunas frustraciones, no se puede negar, pero ha sido con cariño y con respeto. Pero sí me parece importante que se haya podido hablar de mis padres por lo que ellos hicieron o representaron y por justamente ese mundo que te he repetido un principio, ¿no? Ese mundo extinto, ¿no? Esas vidas, esas comunidades que ya no existen en Europa, en el norte de África, en el lejano oriente. Y bueno, estimular a otras personas, que bien sea directamente o bien sea a través de este tipo de intervenciones, que se deje constancia, ¿no? De lo que ha sido la vida de nuestros antepasados. Todo lo que tenemos se lo debemos a ellos. Y creo que te lo comenté en privado, ¿no? No sabemos esto que está sucediendo hoy en día en Venezuela con nuestra comunidad o lo que sucede a nivel del mundo con las comunidades judías, con la diáspora y sobre todo lo que pasa en Israel, en qué va a derivar, en qué va a trascender. Entonces, por eso es importante que registremos, que conversemos. Todo aquel, una recomendación que quiero hacer, todo aquel que tenga un papá, una mamá o todavía un abuelo, que tenga una historia, que se la trate de guardar, ¿no? Que le pida que se la cuente, que la grabe o que la escriba. Tú y yo lo comentamos también, Tamara, Buscando mis raíces del colegio ha hecho una gran función en ese sentido y creo que eso es la clave, ¿no? Las historias del mundo en general se construyen a partir de las pequeñas historias. Entonces tenemos que dejar nuestros testimonios. Esta noche es Yom HaShoah Correcto. y también quiero recordarlo, el tema de la Shoah, del holocausto, nos involucra a todos nosotros como pueblo judío y no es un Yom HaShoah cualquiera, un Yom HaShoah que nos agarra en un momento en que justamente, o sea, ya no se trata de hacer una pausa para recordar, sino trabajar sobre la marcha en los retos que tenemos en ese instante como pueblo judío. Entonces, bueno, nada, agradecerte, Tamara, de realmente esta oportunidad que me diste, la he disfrutado, espero que también a los demás, y agradecerles a todos sus bellos comentarios. Y bueno, si dejé tanta gente que me aportó cosas y que quizás no mencioné, les pido disculpas, pero bueno, están todos en mi conciencia y en mi corazón. Vale la pena cerrar con estas palabras. Quien no conoce su historia estará condenado a repetirla. Muy importante lo que dices hoy, Yom HaShoah, y debemos seguir contando nuestra historia y agradecer a nuestros antepasados lo que hicieron para que nosotros estemos aquí hoy. Y honrar Correcto. su historia y honrar lo que hicieron para seguir haciendo nosotros lo mismo. Sí, es.
Un Bueno, abrazo gracias, enorme. Feliz domingo gracias. a todos. Recuerden que tendrán los que no pudieron ver la conversación en vivo, estará alojada en YouTube, en Spotify y en Apple Podcast para que la recomienden y así muchas más personas puedan conocer de primera mano esta historia tan fabulosa. Un abrazo. A ti, felicitaciones por lo que haces, Tamara. Bye bye.